Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Estamos con el libro de Josué. Estamos en el capítulo número 3. Ya vamos a comenzar con el capítulo número 3. Lo último que habíamos visto es que el paso de los dos espías que Josué envía a dos hombres a reconocer el territorio de Jericó. Hola Lizy Torres, Inés Fernández, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias por estar ahí conectadas desde el principio. Qué lindo verlas. Hoy continuamos con el libro de... Me equivoqué, puse Josué 2 en el título, pero bueno, después lo cambio. Sabemos que hoy vamos a ver Josué capítulo 3. Bueno, en el capítulo número 3 vamos a ver el paso del río Jordán. Recuerden de que como lo que significa... Lo que significa es que cuando el Señor nos llama del mundo es cuando estábamos en Egipto, como el pueblo de Moisés. Estando en Egipto, vemos que es el mundo, los azotes representan las tribulaciones, los problemas que hay en el mundo, todo lo que nos aqueja. O sea que es una manera de representar el mundo con Egipto. Después también lo vamos a ver que en la palabra nos habla acerca de Babilonia. Babilonia también representa el mundo, pero Babilonia nos habla de los placeres del mundo, de los deleites del mundo, todo lo que nos atrae del mundo. Eso es Babilonia. Pero bueno, los dos es el mundo. Uno habla de opresión y de aflicción, de un faraón corrupto, que es Satanás, y por otro lado, Babilonia, que nos habla de Nabucodonosor, otro rey perverso, que también representa a Satanás, pero que nos habla de los deleites y los placeres. Bueno, cuando el Señor nos saca de Egipto, nos saca de Egipto con poder, con fuerza, y vemos que cuando se abre el Mar Rojo, eso representa la sangre de Cristo. El Mar Rojo, Gustavo Rodríguez, Gudelia Harry, gracias por estar ahí, mis queridos hermanos, gracias por compartir los estudios. Yulitza Pérez Padilla también, gracias por conectarse, siempre son los mismos hermanos que estamos siempre esforzándonos para estudiar, para conocer más al Señor. Perdón si estoy bostezando un poquito, pero casi me duermo antes de empezar, entonces como que estoy un poquito, pero estamos bien, estamos bien. Entonces, cuando se abre el Mar Rojo, cuando Moisés cruza con su pueblo, que el Señor abre el mar, eso representa la sangre de Cristo en el creyente. Cuando el Señor nos saca del mundo y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y cruzamos el Mar Rojo. Y cuando cruzamos el Mar Rojo, el mundo queda atrás. Pero lo que empieza a pasar es que hay un largo camino en el desierto. Esa es otra etapa que es del caminar del creyente. Entonces nosotros, desde que aceptamos a Cristo, caminamos en el desierto sí o sí. Es inevitable, no se puede llegar a la tierra prometida sin el desierto. Entonces en el desierto, Ani Sánchez Quintana, Karina Jiménez, gracias por estar ahí, mis queridos hermanos, Gustavo Rodríguez, bueno, ya los saludamos, gracias por estar ahí. El desierto, ya cuando estudiamos el libro de Números, nos habla de cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros vivimos murmurando, somos chismosos, chusmas, carnales, adúlteros, fornicarios, peleadores, religiosos, bueno, todo lo que vemos en el sistema religioso, eso es el desierto. Así que nosotros siempre hablamos bastante de una manera muy severa en cuanto al sistema corrupto religioso. Muchas veces hablamos de iglesias corruptas y el principal hereje es el pastor muchas veces. Entonces, hola Luisa de la Cruz, ¿cómo andás? Bendiciones. Gracias por estar ahí. Entonces, muchas veces nos quejamos del sistema corrupto, pero lo que debemos entender es que tampoco nunca vamos a tener una iglesia perfecta. Si nosotros decimos, bueno, yo quiero tener mi iglesia perfecta con los hermanos de élite, nos vamos a juntar y vamos a tener problemas igual. Lo que siempre hablamos es de la falsa doctrina, la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque problemas de desierto va a haber en todas las iglesias. Todas las iglesias van a tener problemas de celos. Todas las iglesias van a tener problemas de celos ministeriales, de envidia, de codicia, de carnalidad, cristianos sensuales, cristianos que tienen pasiones desordenadas, cristianos soberbios, arrogantes. Van a haber en todas las iglesias, porque estamos todos en el desierto.
Hola Vanessa, ¿cómo andás? Emilia Sosa, ¿todo bien? Luisa de la Cruz también ahí, gracias por estar. Entonces, en el desierto es donde el Señor nos va preparando. Entonces, este desierto es cuando nosotros estuvimos, cada uno tiene su tiempo, y parecemos como el pueblo de Moisés, murmurando contra todo, peleando contra todo. Insisto, si criticamos al sistema religioso, siempre estamos hablando de las cosas que atentan contra los principios bíblicos. Siempre estamos hablando con que cómo se desprecia la palabra de Dios, cómo se enseñan herejías, cómo eso es lo que atacamos. El problema es que muchas iglesias, al vivir con doctrinas equivocadas, con no corregir el pecado, terminan siendo cada vez más pecadores. Pero no es que estamos hablando de una iglesia santa y que no, a ver, que estamos en el cielo. No, 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 porque estamos en la tierra. Bueno, eso es el desierto. El tema es que están nosotros, los verdaderos hijos de Dios, vamos a estar mucho tiempo dando vueltas en el desierto, peleando con un hermano, debatiendo con esto, con lo otro, siempre criticándonos, peleando, hasta que en un momento decimos, basta. Hay que cruzar el Jordán, el río Jordán, que es el río de la muerte, que es que muere ese hombre religioso. En el río Jordán muere el hombre que es pecador, que es corrupto, que es el que tiene malos hábitos, que no se corrigió en todo el desierto. Es cuando el cristiano decide cruzar eso y mortificar sus pecados, tener dominio propio, consagrarse con Dios. Entonces, el río Jordán es lo que va a pasar ahora. Entonces, hola Dakota Zuniga, Eva Obado, también gracias por estar ahí, qué lindo verlos. Todas mujeres. El único que aparece es Tony Aguilar ahí de México y algún que otro hermano, pero todas mujeres valientes. Así que gracias por seguir estos estudios. Simplemente con esto vemos... muy bien, bueno, gracias. Recordándonos para la reunión, exactamente. Muy bien, Eva. Bueno, gracias por estar ahí el rato que estén. Así que después cualquier cosa terminan de ver los estudios y bueno. Volviendo a esto, todas mujeres. Simplemente en esto nos damos cuenta la ausencia del hombre. Maidi Piedraíta, ¿qué tal, hermana querida? ¿Cómo andás? Gracias por estar ahí. Yo soy de Argentina, Sebastián. Un gusto que estés conectada. Gracias por estar ahí. Bueno, de tantas mujeres que hay, esto es una evidencia de que el hombre no está ocupando su lugar, su lugar, no está cumpliendo su rol, el llamado. Bueno, así ven cómo están las iglesias y en todas partes. Pero bueno, hola Cristian Jiménez, ¿cómo andás? Hay un varón. Marcelo también, gracias por estar ahí, qué lindo verlos. Entonces, bueno, cuando llegamos al Jordán, es el cristiano que ya se decide a tomar la tierra prometida. Es el cristiano que dice, bueno, voy a dejar de vivir en el pecado. Voy a dejar de ser un cabrón. Voy a dejar de ser un cabrito. Voy a dejar de ser un rebelde. Voy a dejar de ser un blasfemo. Voy a corregir todo para estar bien delante de Dios. Y es cruzar el Jordán. Y en el río Jordán vemos que cruzando el río Jordán está la tierra prometida para tomarla. Primero, ¿qué significa tierra prometida para nosotros? A cualquier sistema religioso donde vamos, ¿qué es la tierra prometida? La tierra prometida son tus sueños, son tus anhelos. Soñá, soñá, soñá en grande, que cuanto más grande sea tu sueño es porque Dios te quiere dar ese sueño grande. No tiene nada que ver con lo que enseñan las escrituras. Porque Cristo no murió por tus sueños. Cristo murió por nuestra salvación. Es todo un plano espiritual. Y mientras estemos en la tierra, debemos dirigirnos a la tierra prometida que es espiritual, que es el reposo en Cristo, que es la paz, que es tener gozo, que es tener amor, que no estar estresado, que es tener dominio propio, vivir en santidad. Y en base a ese caminar, Dios nos empieza a dar todas las bendiciones que tiene preparados para nosotros, que muchas veces no nos puede dar porque hay muchas bendiciones que son condicionales. Entonces, bueno, habíamos visto que Josué, vemos la nueva etapa, vemos que Josué significa Yahshua, también Jesucristo. Es Jesucristo quien nos va a llevar a tomar la tierra prometida. Ya la generación perversa muere en el desierto. Tenemos dos opciones. O morimos en el desierto o cruzamos el río Jordán y tomamos la tierra prometida. ¿Cuántos cristianos hay que se mueren y hasta se los lleva el diablo?
y murieron sin cumplir el plan de Dios, murieron sin poder entender qué quería Dios de ellos, murieron esclavos del pecado, murieron con sus hábitos, lejos de Dios. Y mucha iglesia, eso sí, esos son los que mueren en el desierto, que estuvieron 40 años en la iglesia y no aprendieron nada. No aprendieron a perdonar, no aprendieron a amar, no aprendieron a querer, no fueron generosos, no ayudaron a nadie, no predicaron el evangelio, no sirvieron para nada. Y así se mueren. Esos son los que mueren en el desierto. Pero los que son como este grupo que van a tomar la tierra prometida son los valientes, los esforzados. Y cuando decimos valiente no es que, bueno, yo voy a ir por mis sueños, voy a ir a conquistar todo. No, no, no. Valiente es conquistar nuestros enemigos, que hoy vamos a ver esto, quiénes son nuestros enemigos. Desde ya les digo que nuestro enemigo no es Satanás, que Dios tiene fama y dinero para mi vida, que esa es mi tierra prometida y Satanás no me lo quiere dar, entonces yo tengo que pelear contra Satanás. Eso no es, eso es misticismo, brujería, los chamanes andan con esas cosas. Pero bueno, el pueblo cristiano no estamos llamados a eso. Entonces vimos que se levanta Josué. El Señor lo levanta, vimos que Josué era un hombre de Dios, que fue siervo, que fue preparado por Dios, y vimos de que Dios no levanta ningún líder en un contexto de pereza, no levanta ningún líder en un contexto de que no sirve. En el sistema religioso sí, se levanta cualquier hijo de Satanás y lo ponen como pastor y no hay ningún problema. Le ponen el título de apóstol, lo que quieran. Bueno, eso es lo que hace el hombre. Pero como el hombre no es ejemplo de nada, sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso, nos tenemos que ver cómo son los llamados de Dios. Y vimos que en Josué vimos un hombre capacitado. Bueno, lo levanta, le da consuelo, le da aliento. Luego que murió Moisés, dice, ahora es el líder, es un general. Entonces, nosotros, en todo este tiempo de estar renegando en el desierto, peleando con todo el mundo, que la culpa la tiene el otro, que de 7.500 millones de habitantes me toca a mí, que siempre la culpa la tienen todos menos yo, nadie me quiere, justificándonos en todos, caminando de una manera rebelde, torcida y me justifico. Bueno, si estamos en esa condición, es tiempo de cruzar el Jordán. Jesucristo es el que nos hace cruzar el Jordán, que es el que ya no queremos ser más esa clase de persona. El que se quiere justificar por todo. Fíjense que muchas veces damos palabra y muchas personas se justifican. Ah, pero yo no. Ah, pero a mí no. No, mejor fíjate en tu vida. Tendrías que verte tu vida, no en la mía. Bueno, si están en esa postura, significa de que no ven su pecado. Entonces no reconocen ningún pecado. Entonces, si no reconocen ningún pecado, se excusan y se justifican, entonces no hay perdón del pecado. Si no hay perdón del pecado, no hay salvación. Entonces, bastante simple las cosas. Por eso debemos pedir un corazón humilde. Entonces vimos que se empieza a levantar Josué, Dios le da la famosa frase, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas, esfuérzate, sé valiente. Bueno, todo esto nos hablaba de esforzarse mediante la palabra, la escritura. Y vemos que en el capítulo 2 aparecen dos espías. Estos dos espías, Josué envía ¿a qué? A reconocer el territorio. Hola Manuel Sánchez, ¿cómo andás, hermano? Josué envía a reconocer el territorio. ¿Por qué? Porque no podemos ir a una guerra a ciegas. Cuéntenme, una guerra donde un ejército haya ido a pelear a ciegas. Una sola. Y si hubo algún ejército que haya salido a pelear sin conocer el enemigo, seguramente no está más porque habrá desaparecido. Entonces, si ahora estamos en una guerra, ¿por qué solamente oramos, se lo dejamos a Dios y seguimos caminando como cualquier impío? No. Acá vemos que este ataque no es hacia el mundo, hacia la guerra, hacia Satanás. No, 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 no. Este enemigo es mi corazón perverso. Hoy vamos a descubrir quiénes son estos enemigos para cruzar el río Jordán. Ustedes quieren cruzar el Jordán, hasta que no venzan esto, no van a cruzar el Jordán, no van a vivir en santidad. Y menos van a tomar la tierra prometida, porque la tierra prometida está después del Jordán. Vemos que envía a dos espías a reconocer la tierra. Ahí aparece en escena Rahab, la ramera, donde vemos una mujer que por fe aceptó este pueblo y quiso pertenecer a este pueblo porque había escuchado hablar de ellos. Y vemos que por esta mujer salva a su familia.
tuvieron que poner un cordón rojo y este cordón nos hablaba de la sangre de Cristo, como en la primer Pascua donde viene, viene el ángel de la muerte por el primogénito. Bueno, es la misma escena. Y ahora, en el capítulo número 3, vamos a ver ya cómo comienza este paso del Jordán. Y vamos a ver todo, vamos a analizar todo, cómo tenemos que pasar el Jordán ahora. Todos juntos primero. Hola Carmen Brenes, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, hoy estamos en horas decisivas donde debemos cruzar el Jordán. Este Jordán lo debemos cruzar todos como grupo, cada uno de manera individual, pero todos juntos y todos unidos y conociendo la palabra y la guía. De esto se trata el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y no se dejen engañar de que porque no estamos cerca o no nos conocemos o no estamos, no somos una iglesia. El cuerpo de Cristo es una iglesia espiritual. Entonces, nosotros tenemos el mismo sentir que es en Cristo. Fíjense que todos se están conectando y estamos saludando y estamos todos atentos al estudio. ¿Por qué estamos todos atentos al estudio y nadie habla nada? Porque estamos en el mismo sentir, que es en Cristo. Entonces, Dios está usando el grupo para hablarnos a todos nosotros, y ese es el concepto de la iglesia. No es que cada uno siente lo que quiere. Que aparezca el hermano, no, yo siento burbujitas en la piel. Aleluya, gloria a Dios, siento el poder, siento el fuego. Ay, yo estoy danzando. Ay, yo estoy cantando. Yo me desmayé. Si estaríamos haciendo esas cosas como hace el sistema religioso, tendríamos que ir a un loquero, tendríamos que ir a un psiquiatra, psicólogo o cosas así. Pero en la iglesia de Cristo no. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, acá hay más de 2 o 3 en el nombre de Jesús. Y vemos que ahí se conforma la iglesia. Entonces, todos juntos escuchamos el mensaje y caminamos en nuestra vida diaria con esta palabra. Entonces, en el capítulo número 3 nos dice, Josué se levantó de mañana. Ya vemos que Josué era un hombre esforzado. Josué no se levantaba a la mañana para ir al baño y seguir durmiendo por ahí, como hacemos nosotros. No, él se levantaba de mañana para orar. Él se levantaba de mañana como Moisés. Él se levantaba y a la mañana, estoy hablando antes de que salga el sol. 4 o 5 de la madrugada estoy hablando. Porque yo digo hasta las 10 de la mañana, puedo decir yo también. Me levanté a las 10 de la mañana. Soy como Josué. No. Antes de que salga el sol, antes de que empiece el día. Vemos que Moisés se levantaba de mañana. El rey David se levantaba de mañana. Jesucristo se levantaba de mañana. Bueno, ¿para qué se levantaban? Para llenarse de la palabra de Dios, para meditar en la palabra, para orar, para pedir fuerzas, para que esté en comunión con Dios, para estar lleno del Espíritu Santo. Hoy da la casualidad de que van a la iglesia los que se levantan a las 12 del mediodía, viene un pastor, le pone la mano en la cabeza y lo llena del Espíritu Santo. Eso es más fácil. Es falso, nada más, lo único. Pero acá estamos viendo que lleno del Espíritu Santo, dice que Josué se levantó de mañana, dice, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Acá empieza nuestro nuevo camino. Acá el que se queda en el desierto, se queda en el desierto hasta que se lo lleve el diablo, ¿eh? Y acá está lo que partimos de Sitín, nos levantamos de este desierto, de todo lo que ya es todos los que murieron en el desierto, y Moisés, y la ley, y el murmullo, y todo eso. Nos levantamos. ¿Qué significa para nosotros? Ahora nos levantamos para ir a la tierra prometida. Ya dejo de atrás la religión, pelear con el pastor, pelear con el hermano, llevar una vida religiosa, tener tentaciones, tener un amante, tener un contacto en WhatsApp, decirse cosas que no se deben. Tantas cosas que nos llevan a renunciar para cruzar el Jordán. Niéguese cada uno a sí mismo. Y lo estamos tratando de hacer. Cuesta mucho. Cuesta mucho despojarnos de lo egipcio que somos. Yo a Cristo llegué pasado los 30 años. Yo ya era muy egipcio cuando el Señor me llamó. No es una excusa. Yo sé que cuesta sacarnos los hábitos, volvernos a Cristo, caminar en santidad, nos cuesta, pero acá la palabra nos muestra que se puede y vamos a cruzar. Cuesta, pero vamos a cruzarlo. Y no es decir cuesta, decir, bueno, me moriré así siendo un egipcio. Total, amo el sexo, la droga y el rock and roll. No. Eso lo dicen los impíos y los religiosos. Los hijos de Dios cruzan el Jordán. Si no, no hay salvación.
Sin santidad nadie verá a Dios. Este es uno de los versículos muy conocidos también. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa? Que no hay salvación para los que no tienen santidad. Por eso es muy necesario esto. Y esta es la lucha, la carrera de nuestra vida. Nosotros por ahí decimos, ¿cuál es el día más importante de tu vida? Bueno, obviamente que cuando el Señor nos llamó, sí, ese fue uno de los días más hermosos de nuestra vida. Y este sería el segundo día más bonito de nuestra vida, cruzar el Jordán. Así, porque es una vida muy larga la del desierto. Pero bueno, hoy el Señor nos está llamando a cruzar este río Jordán. Entonces vemos que dice, se levantó de mañana Josué y todos los hijos de Israel. Acá estamos todos nosotros. Josué es Jesús, ¿eh? No es que yo soy Josué. No, yo soy Josué y ustedes son el pueblo. Yo soy Moisés y síganme. No. Yo solamente estoy exponiendo la palabra. Es el Espíritu de Dios que nos está guiando. Es Jesucristo, que aunque no lo vemos, es Josué. Mientras dormíamos, él estaba de mañana, ya se levantó de mañana. Y todos los hijos de Israel, nosotros, los mismos rebeldes, los que pecamos, todo, ahora vamos a cruzar. Partieron de Sitín. Dejamos atrás los malos hábitos. Dejamos atrás la religión. Y vinieron hasta el Jordán. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Piensen esto. Ya estamos ahí, el Jordán. Ya estamos enfrente del Jordán. A punto de pasarlos estamos ahora. Acuérdense de todos esos pecados. Y vamos a hablar mucho de la carne. Ya en lo que es la circuncisión vamos a ver lo que es la carne, que tiene que ver con los deseos sexuales y las pasiones desordenadas, que nos cuesta mucho a los hijos de Dios estas cosas. Nos cuesta mucho, nos lleva tiempo y vamos a aclarar muchas cosas en esa área. Pero no solo en eso, porque yo puedo ser puro sexualmente y tener muchos problemas de todo tipo. Así que no solamente es un pecado solo, cada uno tiene que tener identificado lo suyo. Entonces acá vemos que partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora estamos acá, reposamos, estamos parados, meditando. ¿Qué estamos meditando? Y nos estamos esforzando, luchamos contra muchas cosas, estamos cansados, estamos con miedo, pero bueno, meditar. Nos paramos y esta meditación está en base a qué es lo que evita que no sea consagrado. ¿Qué es lo que hace que yo no viva en santidad? Y lo tenemos que saber de una manera tan clara. Y ese es donde tenemos que decir, tengo que dejar a esta amante, tengo que dejar de estar con esta mujer casada, tengo que dejar de drogarme, tengo que dejar de fumar a escondidas, tengo que dejar de mentir, bueno, y ahí empieza, ya vimos lo que eran Gálatas 5:19, vamos de vuelta, Gálatas 5:19, vamos a ver un poquito, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya dijimos que Josué envía 2 espías a Jericó para ver cómo estaba la situación del enemigo. Ahora tenemos que ver cuál es la situación del enemigo. El enemigo es nuestro corazón. Esto tenemos que vencer. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver algunas de las cosas para meditar. Y Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Esto, mortificando esto, matando esto y viviendo una vida lejos de estos pecados, eso es cruzar el Jordán. Hola Elizabeth Cabrera, ¿cómo andás? Qué lindo verte ayer el domingo con René y la familia, así que gracias por estar ahí. Entonces, en el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Si hay alguno que anda adulterando, es ahora donde nos paramos delante del Jordán y empezamos a decir, chavo adulterio, hoy te piso la cabeza, hoy te saco de mi vida, voy a raer de mi vida el adulterio. Siempre va a haber un vivo que va a decir, no, yo no adulteré con nadie. No, pero lo que hay en tu mente, esa mujer casada, o que estás casado y estás mirando jovencitas, eso ya es adulterio. Y la persona que tiene como por hábito pensar y fantasear con otras personas, el Señor nos dice que ya adulteró en el corazón. Así que los que son adúlteros ya tienen que estar ahora parados delante del Jordán diciendo, hoy te voy a pisar la cabeza. Fornicación, los fornicarios, los que andan solteritos,
pero que andan de noviecitos y con uno y con otro y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio sin un compromiso. Esto es para decir, basta. En el desierto caía en fornicación con uno, con otro, hasta con impíos, hasta como Sansón era. Bueno, sí, sí, en el desierto, pero ahora lo estamos por pasar. Entonces, fornicación, chau. Y no solamente pensar, no solamente actuar, sino pensar. Inmundicia. Inmundicia tiene que ver con los deseos perversos en el sexo. ¿Te gusta la homosexualidad? ¿Te gusta el lesbianismo? ¿Te gusta el bestialismo? ¿Te gustan los menores de edad, las menores de edad? ¿Te gustan las relaciones sexuales multitudinarias? ¿Te gusta? Bueno, todo eso es inmundicia. Cuando la mente está retorcida. Por ahí no actúas nada de eso, por ahí no haces esos actos. Pero por ahí tenés muchas fantasías con lo que es esa área sexual. Y ves películas, y cuando hablas con personas decís cosas que no se deben, y bueno, ahí estamos hablando de inmundicia, una mente retorcida. Y lascivia. Lascivia es la persona que desarrolla todos los actos sexuales. La persona que tiene lascivia es el que dice yo soy gay, soy homosexual, soy travesti y salgo desnudo a la calle para que la gente para reconocer el orgullo gay. Esto es divino, porque yo siempre digo, yo estaría orgulloso si tengo una carrera, si terminé mi casa, si tengo hijos bonitos, bonitos digo con estudios, que no sean delincuentes. Podría estar orgulloso de tantas cosas en mi vida, tantos logros, pero estar orgulloso de estar con una persona del mismo sexo, no sé, la verdad que no sé a qué punto de degradación llegamos, pero bueno, así está el mundo. Orgulloso por lo que hacen en la cama. No me pongo como juez diciendo, no, porque pecadores. Sí, sí, es un pecado que a Dios le desagrada, que no estoy de acuerdo. No somos, pero es un pecado más. Lo mismo con la droga, con el adulterio, es lo mismo. Pero decir que es un orgullo el tener una condición sexual, bueno, estamos bastante mal. Bueno, la lascivia lleva a eso. La persona que anda con un hombre, con una mujer, con un perro, descarado, que la engaña a la mujer delante de los ojos, vemos todos ya que están descontrolados, que ya han perdido la vergüenza. Porque fíjense que una persona cuando empieza a adulterar lo hace a escondidas. Una persona cuando empieza a engañar a su mujer lo hace a escondidas. Pero al desarrollar constantemente el pecado y que ya es un hábito, ya lo hace descaradamente. Ya la amante llama a la casa directamente, habla delante de la mujer, se hace el escondido, se hace el vivo, jactándose del pecado. Le cuenta a los amigos, estuve con una mujer, me acosté con una, con cinco, y un hombre también, y a mi mujer la engaño. Qué bueno. Lo que te hizo creer Satanás, que eso está bárbaro. Y el mundo te aplaude, buenísimo. Pero si nos vamos a guiar por el mundo, así estamos. El mundo no sabe si es hombre, si es mujer, si es una heladera, si es un caballo. No es ejemplo de nada. Pero bueno, todo esto es para pararnos en el área sexual delante del Jordán y decir, a vos, a vos, a vos, fornicación, inmundicia, lascivia, hoy te piso la cabeza. Hoy tenemos que cruzar el Jordán. No solamente el área sexual, sino la parte religiosa, por ejemplo, idolatría e hechicería. La idolatría no es solamente adorar imágenes, sino también adorar algo o alguien más que a Dios. Puede ser tu hija, puede ser tu casa, puede ser tu familia, puede ser tu mujer, puede ser tu trabajo, puede ser un deporte, puede ser la música, puede ser un cantante, puede ser el dinero. Cualquier cosa que se ponga en primer lugar antes que Dios en cuanto a amor, eso se llama idolatría. Entonces, si en el grupo hay muchos que están muy afanados con el trabajo, donde trabajan todo el día y no tienen tiempo para leer, para estudiar, para meditar, y si querés cruzar el Jordán, lo vas a tener que hacer trizas, va a tener que desaparecer de tu vida. El amor estamos hablando. Por ejemplo, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, lo que hay que matar es ese amor excesivo y que son pasiones desordenadas que dejan a Dios en un lugar secundario. Entonces, idolatría, hechicería. Hechicería no es solamente ir al brujo, sino que hechicería nos habla de encantamiento. Ay, me va tan mal en la vida. Cuando me van mal las cosas, y bueno, me tengo que tomar 5 botellas de whisky y calmar el dolor y ahogar las penas. Cuando tengo problemas con mi mujer, me tengo que drogar para calmar el dolor. Bueno, todo lo que es estar en un estado analgésico,
la manipulación a las personas, todo, bueno, todas estas cosas nos lleva a hechicerías. Enemistades, sos una persona peleadora, sos una persona que te vivís peleando con todo el mundo. Bueno, tenés un pecado grave, porque es un pecado social esto, que sos un inadaptado o una inadaptada, que siempre donde vas hay problemas, pleitos. Toda la vida es pelea, toda la vida es conflicto, toda la vida es murmullo, toda la vida es hablar mal de todos. ¿Se entiende? Es tiempo de que hoy cortarnos la lengua. Hoy quitarnos el pensamiento de todos los enemigos que tenemos, que seguramente la culpa la tienen todos los demás y ya sabemos que acá somos solamente todos santos. Pero hoy hay que matar todo esto. Esto es cruzar el Jordán. En el sistema religioso te van a decir, no, cruzar el Jordán es ir a cumplir tus sueños. ¿Querés ser abogado? Andá, tomalo. ¿Querés ser rico? Andá, que el Señor te lo quiere dar. Bueno, todo eso es falso. Matar estas cosas nos va a hacer cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida recién. Celos. Somos personas celosas. Tenemos celos enfermizos. No podemos dormir pensando, bueno, esto no es que decimos, bueno, celos, te corrijo. Esto es un proceso que, si estamos con estos problemas, no lo vamos a cruzar hoy el Jordán. Porque necesitamos mucho tiempo para sanar el celo. Iras. Hay algo en la persona del cristiano que tiene que sanar la ira. Y esto lleva tiempo. Por eso, hoy van a cruzar el Jordán los que están listos. Los que ya estuvieron mucho tiempo en el desierto y nunca pudieron hacer pie, los que quisieron hacer las cosas bien, pero salía todo mal por la naturaleza de nuestro corazón, pero ahora ya estamos decididos a cruzarlo. Esos son los que van a cruzar el Jordán. Los que dicen, no, la verdad que yo soy un adúltero, soy un fornicario, tengo inmundicia, tengo lascivia, soy idólatra, hechicerías también tengo, enemistades también tengo, celos tengo, contiendas, ira. Bueno, les digo que no van a cruzar el Jordán hoy. No sé si algún día lo cruzarán, pero que están en el medio del desierto, no en el medio del desierto, a la salida de Egipto. Y hay muchos cristianos que están en Egipto. Por eso hay que saber en qué situaciones estamos caminando. Por eso un predicador no se puede poner en una iglesia y decir, el Señor los quiere bendecir a todos. ¿Y qué sabes vos si está en la puerta del Jordán, si está en el medio del desierto, si está en la puerta de Egipto o si está en Egipto? No están todos en la misma situación. La promesa no es para todos iguales. No podemos atrevernos a decir esas cosas. Entonces, contiendas, disensiones, herejías, herejes, bueno, principalmente los predicadores estamos hablando, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Muchas otras cosas semejantes nos habla acerca de, acá no nos dice que fumar marihuana, no fumes marihuana, no hagas aborto, no dice esas cosas, pero las cosas semejantes que vienen producto de el corazón perverso. Fíjense que en ningún lado nos dice, por ejemplo, el cristiano lo que quiere, como no entiende la Biblia, como no la va a leer, no la va a estudiar, lo que quiere es decir aborto. Hay muchas aborteras en el mundo. Quieren agarrar la Biblia y empezar con un orden alfabético y que diga A, B, B, aborto. Acá está, aborto. A ver qué dice el Señor, no abortarás. Listo, no hay que abortar, listo. Pero bueno, la Biblia no se estudia de esa manera, aunque muchos creen que sí. Bueno, entonces, todas estas cosas es para pasar el Jordán. El afán, el que está afanado, no va a cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque el que viene a cruzar el Jordán es porque ha pasado un proceso a solas con Dios. El porque ha pasado soledad y la palabra lo alimentó, lo fortaleció. El que está metido en el sistema religioso muy difícilmente va a pasar el Jordán, porque el sistema religioso te quita tiempo. Y Dios te está queriendo llevar al desierto, a la soledad, y nosotros queremos ir a la sociedad religiosa. Eso también es un problema. Por eso no cualquiera cruza el Jordán. El que cruza el Jordán es que ya está asqueado del desierto. El que ya está cansado de que las cosas le salgan mal. El que ya está resignado. Que no nos queda otra que cruzar el Jordán. Esos son los que van a cruzar. Entonces, volvemos a Josué. En Josué, vamos a ver qué nos dice. Nuevamente, leo el capítulo, ni empezamos todavía, capítulo 3. Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitim. Partir de Sitim, insisto, es salir del desierto y dejar todas esas cosas que estuvimos viendo y más cosas. Cada uno la tiene que tener identificado. Y esto es algo secreto de cada uno.
Yo tampoco no les puedo decir que no, la verdad que yo soy un adúltero, soy un fornicario que todos los días fornico y de esta manera. No podría exponerme de esa manera si tengo ese problema o si soy un drogadicto. Es decir, no, la verdad que cuando caigo fumo marihuana. No es para eso. Cada uno en secreto va a tener que trabajar cara a cara con Dios. Entonces, Cinia Fernández, muy bien, el sistema religioso nos desgasta totalmente, por eso no se puede cruzar el Jordán, en el medio del sistema religioso. Ahora, el cristiano que cruza el Jordán y que toma la tierra prometida, ese sí va a poder estar en un sistema religioso hasta corrupto, pero porque va a estar bien parado y no va a afectar nada en él las cosas malas que hay en una iglesia. Antes sí, nos llevan al infierno, antes del Jordán. Entonces nos dice, partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, el río Jordán, hasta el río de la muerte. Dice, reposaron allí antes de pasarlo. Entonces, ¿ya meditamos? ¿Ya analizamos? ¿Ya nos decidimos que vamos a cruzar el Jordán? ¿Nos decidimos a matar el pecado? Y esto no es una decisión propia, está Cristo adelante, que dice, yo voy a ir hacia el Jordán. Yo voy delante y ustedes van a venir de atrás. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Esta es la guía que nos está dando. Nosotros tenemos que mortificar lo que identificamos. Y Cristo nos hace cruzar el Jordán. Entonces, y nos dice en el capítulo, bueno, acá ya vemos que el pueblo de Josué están todo acampado, que posaron ahí antes de pasarlo, versículo número 2, después de 3 días. Acá tendríamos que contar, hoy es un día martes. Bueno, para el viernes, jueves, viernes, ya tendríamos que estar en el medio y con toda la lucha y ya cruzando. 3 días, ¿qué significa esto? 3 días representa la resurrección, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a partir de hoy van a ser 3 días. Santidad. Mortifiquemos los pecados. A solas, ayunen si pueden. La batalla de nuestra vida es esta. Porque miren que estamos ahí y si no pasamos, volvemos al desierto. Y ahí nos quedamos y ahí hasta que nos lleve el diablo. Esa es la opción. Entonces, después de 3 días, nos está diciendo que los oficiales recorrieron el campamento. Fíjense cómo Josué estaba preparado para ser el líder, el general de este pueblo, de este ejército. Acá vemos que hay orden, porque 3 días, después de 3 días, los oficiales, envía oficiales, están bien armados. No es que hay uno por allá, el otro por allá, el otro todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el otro ya está nadando en el Jordán solo y que ya lo está pasando, y el otro está en el desierto. No, todos juntos acamparon ahí y hay generales. En ese contexto, el Señor nos guía. Como llaneros solitarios, no funciona esto. Así nos va. Así estuvimos en el desierto. Entonces, acá vemos que recorrió el campamento, versículo número 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando vea, esto es lo que nos dice a nosotros, esto es lo que nos dice el Señor para cruzar el Jordán. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová. ¿Qué era el arca del pacto de Jehová? No voy a ir a todo lo que es Levítico, Número, Éxodo, porque no terminaríamos más. El arca era una caja de madera que medía aproximadamente 1,20 m por 60, no me acuerdo ya la medida, pero era como una caja de madera de acacia. La madera de acacia era una madera dura, una madera espinosa, que era una madera muy resistente que hablaba de la naturaleza de Cristo humana. Cristo humano, que tenía hambre, que tenía sueño, frío, la parte humana de Cristo. Y estaba cubierta por oro fino. Y esto nos hablaba de la deidad de Cristo. Entonces, el arca es la persona de Jesucristo. Entonces, acá nos está diciendo que cuando veáis, ¿qué tenemos que ver ahora? Ya tenemos identificados nuestro corazón. Ya tenemos identificados los pecados más o menos que estuvimos viendo y ahora lo vamos a aclarar más, porque son las ciudades a conquistar. Entonces, cuando ya está todo meditado, estamos decididos a cruzar el Jordán, que así tenemos que estar todos hoy, dejando la vida en esta situación. En esta sí les pido que obedezcamos, que demos pelea, que demos batalla, porque es un momento clave en nuestra vida. Se los digo así, clave en nuestra vida, porque estamos tomando en serio la palabra, estamos tomando en serio lo que Dios nos está hablando y sabemos que nos está hablando, no podemos negarnos.
Entonces, el arca del pacto de Jehová está hablando de Jesucristo. Una vez que analizamos todo nuestro corazón, todo el territorio, que ya enviamos los espías, que ya sabemos que están temblando, que ya sabemos que los reyes están preocupados, ¿por qué están preocupados los reyes? Porque el pecado que gobernó en mi vida toda la vida, hoy lo vamos a romper, lo vamos a destruir y lo vamos a tener sobre los pies, debajo de los pies. Entonces, ahora cuando ya tenemos identificado nuestro corazón, ahora miramos a Cristo. No podemos estar todo el día mirando el pecado, todo el día mirando, no, porque esto, obsesionados y, no, Cristo, puesto los ojos en Cristo, sabiendo qué es lo que tenemos que conquistar. Entonces acá estamos viendo el arca del pacto de vuestro Dios. Y los levitas sacerdotes que llevan a vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Lo que estamos viendo es que el arca es la presencia de Dios. Yo sé que si van a una iglesia y le preguntan que quieren la presencia de Dios, te van a decir, bueno, cuando venga Marcos Witt y que saque el teclado, el piano, y se ponga a cantar, vas a sentir la presencia de Dios. Vas a llorar, vas a vomitar, te van a pasar tantas cosas locas, algunos hasta le tocan la cabeza y caen de espalda detrás de toda la silla. Esa es la presencia de Dios. No, esos son cultos paganos. La presencia de Dios es que esté el consejo y la palabra de Dios en mi vida. Si estamos caminando así, es porque la presencia de Dios nos está diciendo: crucen el Jordán, mortifiquen el pecado, sexo, hechicería, todo. Esa es la presencia de Dios que nos está guiando. Entonces, no es un poder sobrenatural que viene, que nos ministran y nos desmayamos. No, eso son actos emotivos que pasan en cualquier recital de rock, y hasta cuando canta Luis Miguel, las mujeres se desmayan, pasa lo mismo. Pero eso no es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Qué bueno, Cintia, justo ibas a entrar en ayuno, qué bueno, qué bueno. Entonces, lo que vemos es que, ¿quiénes podían llevar el arca? El arca, solamente, fíjense, Josué, que tenía que tener Biblia. El mandato decía que solamente los levitas podían llevar el arca. Recuerden que tenía que llevar el arca, tenía como 4 arandelas de oro, 4 argollas, y habían como dos barrales que eran de madera de acacia cubierta por oro, y ahí atravesaban, el arca tenía que ir entre medio de esos 2 barrales. Entonces iban 2 levitas delante y 2 levitas atrás, llevándolo al hombro. Eso era el mandato, era la ley, no lo podía llevar otro. Entonces acá estamos viendo que Josué está mandando a ordenar todo, conoce la Biblia. Por eso él meditaba la palabra, por eso él conoce la ley. Fíjense, vamos a Segunda de Samuel y vamos a ver un ejemplo de cómo el rey David llevó el arca como quería. Entonces acá estamos viendo cómo están haciendo las cosas bien para cruzar el Jordán. Entonces, en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, acá vemos que en una situación donde los filisteos se robaron el arca del pacto de Saúl, el mismo arca, y lo que había pasado era de que el pueblo de Israel seguían haciendo todos los sacrificios, todas las leyes ceremonial, pero no estaba el arca. Significaba que hacían todas las cosas religiosas, pero no estaba la presencia de Dios. Pero David, siendo rey ya en el capítulo 6, cuando ya es levantado como rey, lo primero que quiere es la presencia de Dios. Vemos cómo era un hombre de Dios. Entonces, acá lo que nos dice en el capítulo 3, capítulo 6, segunda de Samuel, versículo 3 nos dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Fíjense cómo arranca esto. David, un gran hombre de Dios, todo desordenado. Recuperan el arca de Dios y lo llevan en un carro nuevo. Cuando nos vamos a la ley y nos dice que tenían que llevarlo los levitas con un barral, todo con un protocolo, como lo estaba haciendo Josué. Pero acá vemos que David lo lleva en un carro nuevo. Da la casualidad que los carros nuevos, ahí llevaban los santos, los baales y todo lo que era idolatría, lo llevaban en carros nuevos. Y ahí es donde se mezcla el paganismo con lo divino. Entonces, acá nos dice que lo pusieron sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ohío, los hijos de Abinadab,
guiaban el carro nuevo. Acá tenemos Usa, que no era un levita. ¿Se entiende? Fíjense, Dios da las órdenes, el hombre obedece. Y acá vemos hombres de Dios. Usa seguramente tenía las mejores intenciones, David tenía las mejores intenciones, pero estaban haciendo las cosas mal. Entonces, muchas veces vamos a ir a iglesias que vamos a querer hacer cosas con buenas intenciones, pero vamos a hacer cosas malas delante de los ojos de Dios. Como bailar, saltar, ungir con aceite, pedir fuego y todas esas cosas, nos habla de que hay buenas intenciones, queremos adorar a Dios, pero con métodos equivocados. Entonces aparece Usa, atento con este. Versículo número 5 nos dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Dancen con libertad porque el Señor se agrada en todo. Dancen con cha-cha-cha, no estén tristes, porque el Señor quiere ver a su pueblo alegre. Esto le habrá dicho David seguramente. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, nos dice el versículo 5, con toda clase de instrumentos. ¡Qué linda la iglesia! Lleven batería, lleven saxo, lleven 5 ejércitos de coristas, lleven guitarras eléctricas, sonido profesional. No se olviden las luces y el humo. Bueno, acá vemos que este pueblo también estaba haciendo las cosas mal. Con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. O sea que estaban llevando todo lo que eran los instrumentos mundanos. Un carro nuevo, mundano, instrumentos nuevos, mundanos y danza mundana. Todo para la gloria de Jehová. Así estaba David con su pueblo. Y cuando vemos, por ejemplo, que en Daniel, cuando se levanta la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 4 creo que era, también lo mismo. Les dice que estaban escuchando todo tipo de címbalos, los mismos instrumentos, y que cuando suenen las trompetas tenían que inclinarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Por eso vemos que las cosas del mundo nunca van de la mano con lo divino. En el versículo número 6 nos dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano del arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. ¿Qué es lo que vemos acá? Claro, Usa iba dirigiendo, no era levita, no era un sacerdote, era un amigo de David seguramente, o alguien que estaba por ahí. El buey como que tropieza y el arca como que se estaba por caer, y lo que hace Usa es extiende su mano para que no se caiga. Una buena voluntad, decimos, bueno, un buen acto. Pero ¿qué es lo que pasa? En el versículo 7 nos dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto. Cayó muerto. Acá vemos que la ira de Dios se cae sobre Usa. ¿Y por qué? Y acá vamos a ver que David, ahora, porque este es un hombre de Dios, este David no era como, acá estamos viendo un David apóstata, si lo queremos decir, un David desordenado, un David sin Biblia. ¿Se entiende? Y hoy podríamos ver muchas iglesias. El problema es que persisten en el error. Ven la respuesta bíblica, conocen la verdad y siguen perdurando en el error, porque claro, les encanta tanto las cosas paganas o mundanas. Entonces vemos que, ¿qué es lo que pasó? David se queda parado y empezó a preguntar a Jehová qué es lo que pasó. ¿Por qué estaban tan contentos? Porque habían recuperado el arca, la presencia de Dios. Vamos a Crónicas capítulo 15 y ahí vamos a ver la respuesta, qué es lo que pasó. Primera de Crónicas capítulo 15. Y nos dice en Crónicas capítulo 15, versículo 2. Acá vemos que David, luego de que se pone a meditar, ¿qué hace? Vuelve a las escrituras. Empieza a leer todo lo que era la ley levítica, todo lo que era números, el sacerdote, el arca. Empieza a estudiar, empieza a analizar. Y nos dice en el capítulo 15, versículo 2, luego de haber leído la Biblia, dice, entonces, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Qué es lo que descubrió David? Estábamos adorando como queríamos. Entonces, lo que dice es que, claro, ¿sí? ¿Cómo iba a ir Usa? Que nada que ver, tienen que ir los levitas, pero claro, la corrupción que había después del gobierno de Saúl, ya no habían levitas porque Saúl los estaba matando a todos, los estaban persiguiendo, estaban escondidos, ya la religión era tan apóstata y cuando David asume como rey, estaban muy lejos de Dios, con buenas intenciones de llegar a Dios, pero estaban lejos. Entonces lo que nos dice es que David dice, entonces, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas,
porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. Ahí cuando agarró la Biblia dijo, estábamos llevándolo mal, con razón murió Usa. Claro, el que tocaba el arca moría porque era la presencia de Dios. Entonces dijo David, el arca no debe ser llevada sino por los levitas. Exactamente, lo que estamos leyendo. Y lo que nos dice en el versículo número 13, fíjense que David era un hombre de Dios, no perdura en el error, como los apóstatas que hoy, que hasta que el Satanás no se lo lleve, siguen haciendo las mismas herejías, nos dice en el versículo 13, pues, por no haber hecho así, lo que está diciendo, como dice la ley, como dice la palabra, vosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Se entiende? Nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David dice, no se justifica, no dice, pobre de mí, nosotros que queremos hacer las cosas bien, era todo para tu gloria, para tu honra. No. Jehová nos quebrantó porque estábamos haciendo todo mal, dice David. Entonces dice, por cuanto no le buscamos según la ordenanza, así los sacerdotes levitas, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová. David pone en obras, pone en práctica lo que estaba escrito en el mandato. Ahora pone levitas, pone sacerdotes, lo que Dios mandó para que lleven el arca. Y tiraron ese carro nuevo y las danzas y todos. Entonces acá vemos que en el versículo 15 nos dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. ¿Vieron? Como estaba en la ley. Y nos dice, como había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová, con la ley. Entonces acá vemos que David ahora está haciendo las cosas bien. Vamos a terminar un poquito con esto también, lo que nos dice Samuel, para que entendamos un poquito. Segunda de Samuel, volvemos, capítulo 6. Vamos a ver, segunda de Samuel, capítulo 6. Y fíjense ahora, a partir del versículo 12, vemos cómo David comienza a corregir todo. Fíjense que nos dice en el versículo número 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, alegría. Sí, el Señor no quiere que seamos amargados todos, pero con un júbilo y reverencia, viene de la mano. Muchos mezclan júbilo con bailar reggaetón, cha-cha-cha, hacer un perreo en la iglesia, danzar, marearse, entrar en trance. No, júbilo es alegría de corazón. Entonces le está diciendo, llevaron el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Tiraron todo lo que eran todo lo que era el salterio, todo, ahora las trompetas. Y da la casualidad de que Dios había ordenado trompetas, 2 trompetas de plata, según la ley. Entonces, vemos lo grave que hay no conocer la Biblia, lo grave que fue para David. No conocer la Biblia, no estudiarla. Lo tuvo que estudiar a duras penas. Por eso la ignorancia no te hace santo. Entonces, ahora, con este ejemplo, vemos ahora que Josué está a punto de cruzar el Jordán. Y fíjense qué es lo que dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Josué. Dice, mandaron al pueblo diciendo, cuando el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes por algo cruzan el Jordán, porque estaban obedeciendo, por algo Josué era un hombre de Dios, estaban haciendo las cosas conforme como Dios manda. Entonces los levitas sacerdotes que llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, como Dios manda. El arca, que es la presencia, que es Jesucristo, va delante de todos nosotros. No que vaya bailando, saltando, tocando el arpa, el salterio, con una guitarra eléctrica, tocando un tema de Iron Maiden, porque me gusta a mí. Entonces yo adoro al Señor con temas de Led Zeppelin. Todo para la gloria de Dios. Bueno, esas cosas se pueden autoengañar un tiempo. Ahora, en el versículo número 4 nos dice, ¿para qué está llevando el arca, que es la presencia de Dios? Una vez que identificamos nuestro corazón, lo que tenemos que corregir para cruzar el Jordán, una vez que corregimos eso, automáticamente cruzamos el Jordán, cuando mortificamos ese pecado. Entonces, ¿para qué va el arca de Jehová delante? ¿Para qué va Jesucristo delante de nosotros? ¿Para qué iba delante de este pueblo a la guerra? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ahora nosotros necesitamos, obviamente, más que nunca la palabra, para saber hacia dónde vamos. No es a ciegas, no es a donde yo creo, a donde me imagino.
Yo me acuerdo que hace un tiempo me robaron una moto, la que usaba para trabajar, y automáticamente yo dije, el señor me quiere dar un auto. Y me metí en un plan de un 0 kilómetro y me puse a pagarlo. Ya aumentó el dólar, no lo pude pagar, le di de baja, no me daban la baja, me lo debitaban de la tarjeta, perdí mucha plata. No es lo que el hombre imagina, no es lo que uno decía. Y todos mis hermanos religiosos me decían, no, el Señor te quiere bendecir porque vos predicás, andás por todas partes y te quiere dar un auto. Uy, sí, yo digo, puede ser, qué bonito. Pero no, yo me tengo que adaptar a lo que es con las escrituras, ver lo que está pasando y no lo que yo me imagino o quiero que pase. Entonces ahora estamos viendo que a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Cristo adelante, Él es el que nos guía para guiarnos. Y cuando estoy diciendo Cristo, no es que vamos detrás de un ente, una luz, no, no, la Biblia nos está guiando. Cristo nos habla con la Biblia. Entonces, para que sepáis por dónde habéis de ir, por cuanto vosotros no, fíjense, no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros no pasamos nunca por este camino, porque estuvimos en el mundo y el pecado fue esclavo de nosotros. Nos convertimos a Cristo y estuvimos en la iglesia y el pecado se siguió enseñoreando de nosotros. Íbamos corrigiendo cosas, pero el pecado se siguió enseñoreando de nosotros. Seguía el rey. Pero ahora está diciendo, por cuanto Jesús va adelante ahora, nos va guiando en este camino, que Él sí lo conoce con excelencia, porque Él es santo. Pero nosotros no somos santos, ahora estamos caminando en un camino que no conocemos, que es el camino de la santidad, no lo conocemos. Nunca estuvimos en santidad. Por algo estamos acá, estamos así, por eso nos va como nos va. Pero ahora en este camino de santidad empezamos a caminar un camino nuevo que no lo conocemos. Ay, 5 meses sin mandar mensajes a mi amante. Ay, este camino no lo conozco, esto ya es algo loco para mí. Ay, 7 meses sin murmurar contra nadie. Ya estoy nervioso, este camino me desespera porque está en mi naturaleza hablar mal de todo el mundo. Ahora estoy, y esto es lo que va a empezar a pasar, no conocemos este camino de santidad. No, yo cuando estoy solo miro películas que no debo. Ay, ya tengo 3 meses que no lo hago. Este camino no lo conozco. Por eso nos está diciendo que Jesús va delante de nosotros, que Él sí conoce este camino, que es cruzar el Jordán. Y nos dice, Él dice, para que sepáis el camino por donde habéis de ir. Entonces el Señor nos va mostrando este camino por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nunca pudimos caminar en santidad. Nunca pudimos caminar en obediencia. No lo conocemos ese camino. Hablamos como si fuera que lo conocemos y que somos santos, pero no, realmente no lo conocemos. Si no, no estaríamos como estamos. Versículo número... No, el mismo versículo. Dice, pero entre vosotros y ella haya una distancia entre 2000 codos. Estos son 610 metros aproximadamente. Ahora ya estamos cada vez más cerca, 600 metros del río Jordán. Y dice, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Estamos tranquilos, estamos meditando, analizando, viendo todo, ya estamos a punto de mortificar todo. Versículo número 5. Y Josué dijo al pueblo, fíjense cómo es un hombre de Dios, cómo está preparado este hombre que Dios lo llamó. ¿Se imaginan si sería como Maldonado? Reprendo espíritu de Jordán, que se abra en dos. Y ahora declaro prosperidad para todos. Y les voy a dar millones de dólares a todo. Bueno, lo que vemos es que Josué era un hombre de Dios y nos dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Y esto es lo que yo les digo a ustedes, santifiquémonos. ¿Se entienden? ¿Qué significa esto? Mortificar el pecado, insisto. Romper con eso, nos está hablando mucho el Señor. Hay que de una vez por todas ese pecado que nunca en el caminar cristiano lo quisimos soltar. Los hábitos que nunca pudimos corregir. Ese pecado que siempre nos estuvo ahí, se estuvo enseñoreando de nosotros. A eso estamos hablando. Ese pecado. El que lo quisimos derrotar más de una vez y nunca pudimos, a ese nos está hablando. Y cada uno ya lo tiene identificado entre ceja y ceja. El que te hace desilusionar. El que te hace decaer, que cuando pecas te sentís mal delante de Dios. Bueno, ese pecado. Entonces acá le está diciendo, Josué le dijo al pueblo, santificaos.
santificaos, limpiarnos, purificarnos. Este pecado. ¿Y qué significa esto? ¿Me tengo que ir a bañar? No, bueno, debería, pero después. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver con santificaos, purificarnos, está hablando con pedir perdón de nuestros pecados en Cristo. Señor. Es más, vamos a hacer una oración cortita, por ejemplo. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, poderoso Dios, y te entrego ahora, delante de mis hermanos, todos nuestros pecados, y más los que me están atormentando, los que nunca los puedo dejar. Ese pecado, Señor, te pido que me perdones porque insistí en poder mortificar y nunca pude. Pero te pido perdón porque soy reincidente con estos pecados. Lo admito, Señor. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. En oración, Padre Santo, estoy arrepentido. Y ahí estamos purificados. Si hay arrepentimiento. Y ahora viene de la mano estar limpio. Por eso deberíamos orar con con excelencia. Esto fue un ejemplo, no es una oración. Cada uno lo tiene que hacer en su aposento, en su cuarto, y santificarse y limpiarse. Entonces acá lo que está diciendo Josué es santificaos. Una vez santificados, una vez que dijimos, Señor, esta serie de pecados que me atormentan, que me tienen mal, te pido perdón porque en Cristo hay perdón y me arrepiento de mi pecado, la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Y ahora nos dice, le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Esto, fíjense, si les empieza a agarrar un poquito de pelucita en la piel, estamos en sintonía. Jehová es el que va a hacer las maravillas. Entonces, reconocer nuestros pecados son ocultos ante la sociedad que están expuestos a los ojos del Señor. Sí, a ver, Doris, en cuanto a los pecados sociales, sí, lo hablamos de manera social. Por ejemplo, si yo le falté el respeto a ustedes o hice algo malo públicamente, pido perdón públicamente. Pero mis pecados privados los puedo hablar en privado, cara a cara con Dios, porque por ahí yo he escuchado una vez un hermano que se puso a orar y contaba todas las intimidades, contaba todos sus pecados, y por ahí uno no quiere saber, yo no quiero saber las cosas íntimas, demasiado tengo con los míos, sinceramente. Entonces hay que saber que en la intimidad los pecados íntimos y en público los pecados públicos. Pero sí que hay que pedir perdón por los pecados, como sea. Limpios, santificados. Ahora nos dice, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Jehová va a ser el que hacer la maravilla. Dios, Jesucristo, Él va a hacer las maravillas. Nosotros solamente tenemos que estar limpitos, santificados. Este es el tiempo. Este es el momento donde nos estuvo preparando durante toda la cuarentena, antes, todo el año pasado, los estudios, el cansancio, el esfuerzo, cuando mis hermanos se perdían un estudio y se volvían a conectar a cualquier hora, me comentaban por YouTube, yo los veo todos los mensajes. Bueno, a esos hermanos que se esforzaron, el dedo de Dios está sobre ustedes, le está diciendo, ahora es el momento. Ahora hay que mortificar ese pecado reincidente. ¿Se entienden? Porque Dios hará maravillas. Si estamos caminando en santidad, mortificando esto, Dios sí que va a hacer maravillas, va a cumplir con sus promesas, vamos a tomar la tierra prometida. Pero Dios no puede mover su mano con un vaso sucio. Dios no, y lo intenté, esto me voy a sincerar, intenté caminar de manera torcida y servir al mismo tiempo. No se puede. Estás en el mismo lugar, no te podés mover. Pero en santidad, santificados, limpios, purificados, perdurando. Y este va a ser un momento difícil. ¿Por qué? Porque vamos a entrar por un camino que no conocemos. Nos va a desesperar, nos va a agarrar fobia. Es decir, caminar en santidad un día sería decir, es una locura. No podemos, no, ¿por qué? Y porque mi cuerpo me pide sexo, me pide droga, me pide alcohol, me pide salir a bailar, me pide ira, eso es lo que me pide el cuerpo. Por eso va a ser una lucha. Y esa es la guerra, eso es lo que está hablando la palabra. No que una guerra contra tus sueños, que vamos a pelear por nuestros deseos y todo lo que Dios tiene para nosotros. No es eso. Esta es la guerra. Y esta es para los hijos de Dios. El mundo no va a tomar esta guerra, no va a querer ir a esta guerra. Prefiere vivir en el mundo y en el confort. Pero si somos hijos de Dios, vamos a cruzar esto. Dios nos habla, exactamente, Emilia. Amén, dice Damaris Clavijo. Así es.
Bueno, entonces Dios hará maravilla entre vosotros. Versículo número 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, fíjense cómo es un hombre llamado por Dios. Los sacerdotes, ¿qué significa? Porque muchos nos decimos, bueno, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es un hombre que qué sé yo, que hace sacrificio, o un papa, un cura. No, un sacerdote representa una persona que está un pasito adelante, porque ellos son los que viven para servir a Dios. Los sacerdotes, ellos no tenían tierra, no tenían heredad, no tenían nada, porque ellos vivían para servir a Dios. Ellos vivían de los diezmos, de las ofrendas, de todo, porque Dios los sustentaba con ello. Pero la condición era que los sacerdotes, los levitas, se dediquen al servicio de Dios, a estudiar la palabra, a conocerla, a enseñarle al pueblo, a hacer los sacrificios, a hacer todo. Entonces, cuando estamos hablando de sacerdotes, ya son los ancianos serían hoy, los maduros en la fe. Por ejemplo, yo no soy un pastor, no tengo un título de pastor, no tengo un título de ancianos, pero si estoy enseñando a esta altura del campeonato, debería ser maduro en la fe, si no, ni me escuchen. Tiene que haber madurez, eso es ser un anciano, eso es ser un sacerdote. Y no digo como diciendo, todos ustedes tienen que ser sacerdotes. No es que digo, no, yo soy el sacerdote y ustedes me tienen que seguir a mí. No, somos real sacerdocio y reyes, que significa que estamos consagrados a Jehová. Vamos a ese camino, estamos en la puerta. Ya vamos a entender, hoy nos sentimos indignos, decimos, no, bueno, pero ahora, para pasar, tienen que haber hombres maduros en la fe, para guiar al pueblo, en palabra, en consuelo, en aliento. Muchos de nosotros vamos a decaer. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos de nosotros por ahí decimos, bueno, vamos, y por ahí mañana caemos en pecado. Y nos caemos, y yo no sirvo, y quiero, pero no puedo, y nos da rabia. Y es ahí donde decimos, no, vamos de vuelta arriba, y seguimos. De esto se trata el pueblo, que nos levantemos los unos a los otros con aliento, con esfuerzo, con sacrificio. ¿Se entiende? Y eso es ser maduros en la fe. No, que se cae un hermano, el hermanito Juanito, de acá lo veo, anduvo pecando el sábado, lo vi por ahí con cerveza, con mujeres, y no va a heredar el reino de los cielos, ya está condenado, no le hablen. No, hay que ver qué situación, qué es lo que está pasando. Entonces, estamos viendo que, versículo 6, dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. Los sacerdotes son los que están más cerca del arca. Los sacerdotes, todos estamos llamados a ser sacerdotes. Es lo que están más cerca de Jesucristo. Y estás más cerca de Jesucristo no es entrar en trance y soñar, como dice Gille Fábula, y le vi a la cara al Señor y me sonrió, me dijo así, y me levantó a la mañana, vamos a tomar un café, Gille, y me dijo, bueno, no son, esos son fábulas. Lo que estamos hablando es que el sacerdote está cerca de la presencia de Dios en su palabra, en su comunión, mortificando el pecado, orando, meditando, sirviendo. Esos son los sacerdotes. Entonces nos dice, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos son los primeros que van a pasar. Los que están consagrados, los que están buscando más de Dios, estos son los que van adelante. Pero no es que pasan ellos y bueno, no, todos juntos, pero con orden. Por eso los sacerdotes son los que van delante, que llevaban el arca. Ellos sí que podían ir y que no pase lo de USA. Ellos sí podían llevar porque estaban mandados a esto, que somos nosotros. Versículo número 7. Acá vemos cómo está Josué ordenando todo, está haciendo todo bajo la ley, tenía bien estudiado cómo debían llevar el arca, cómo debían caminar, cómo él estaba con Moisés y él veía todo cómo caminaba el pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, fíjense la fidelidad de Dios, fíjense cómo le va a dar el sello de líder. Hasta el momento, todos les dijeron, los rubenitas, los gaditas, todas las tribus le dijeron, bueno, Josué, te vamos a obedecer a vos como con Moisés. La única condición es que Jehová esté con vos como estuvo con Moisés. Esa es la condición. Y es la mejor condición. Ustedes tienen que estar conmigo si Jehová está conmigo. Si no, les digo ya, bórrense y busquen algo más sano. Entonces, ¿pero qué significa que esté Jehová? Que esté la palabra de Dios, que esté la guía, que esté el consuelo, que esté el aliento, que esté el buen testimonio. Lamentablemente, muchos no me conocen, porque ahí es donde uno empieza a ver cómo son las personas, cómo viven realmente. Porque por ahí en 2 horitas de estudio somos todos santos. Pero
tenemos que evaluar a todo. Jehová está con vos, me lo tiene que confirmar, yo tengo que tener descanso. Por eso los predicadores, los pastores, los hombres de Dios se tienen que ganar el respeto. Se tienen que ganar el respeto de los cristianos voluntariamente. No por una imposición, no por una dictadura, no con miedo que yo soy el ungido, el que me toca a mí se va al infierno, no con esas cosas, porque son satánicas. Con respeto, con esfuerzo, con sacrificio. Y acá vemos en Josué que hay un hombre de ellos. Entonces nos dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, claro, hasta ahora Josué no era nada, comenzaré a engrandecerte. Oh, qué lindo. Esto es para nosotros también, ¿eh? Cruzando el Jordán, acá ya vemos, a ver, Josué ya está adelantado. Espiritualmente, él ya está preparado. Ella cruzó el Jordán espiritualmente, que es mortificar los pecados. Ella había matado la carne, ya estaba sirviendo, ya estaba adelantado. Pero estaba con el mismo grupo y tenían que pasar todos juntos el Jordán. Entonces acá le está diciendo, a partir de ahora comenzaré a engrandecerte. Entonces acá vemos como un hombre de Dios como Josué, Dios lo llamó y Dios dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero no, hoy vienen los cristianos, tienen 3 días de convertido, quieren tener una iglesia, sin hacer nada, obviamente, a veces todavía se fatigan. Quieren salir a las naciones a ganar, quieren sacar una Biblia y que leyendo un versículo, si es el Salmo 23 mejor, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece también mucho mejor, y que la gente se desmaye y se convierta en multitudes. Eso es lo que quieren muchos, con 3 días de convertido. Pero la palabra nos dice que no acepta neófitos del Señor. Pero acá vemos que Josué está haciendo las cosas como corresponde y es como nosotros tendríamos que hacerla. Entonces vemos que Jehová le dice, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Qué significa esto? Esta promesa es para nosotros también. Dios te dice, salí del sistema religioso. Nosotros insistimos, volvemos a la iglesia, volvemos a la sociedad y queremos estar ahí. El Señor te dice, venía la soledad. Josué estuvo como 40 años en el desierto, mortificando los pecados, conociendo la palabra, sirviendo en su contexto, todo siendo fiel en lo poco. Y ahora lo que estamos viendo es que Dios dice, ahora te voy a engrandecer delante de los ojos de todo Israel. ¿Qué significa? A ver, Damaris, que es lo que me dice, se escribieron para nuestra enseñanza y se escribieron, exactamente, para eso, para paciencia y consolación, Damaris, muy bien. Bueno, acá vemos que Dios le dice, te voy a empezar a engrandecer delante de los ojos de los hombres. ¿Qué significa esto? Que Josué hasta el momento era un don nadie. Habrá sido el perrito faldero de Moisés, le habrán dicho seguramente. Habrá sido el che pibe de Moisés. Y así estamos muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en el medio del desierto? Que no somos nada. Que somos incluso hasta escoria en el sistema religioso. Los religiosos te dicen, este es un perverso, este es un mentiroso, este es un hereje, este es un machista, este es un rebelde, este está en el camino equivocado, este está perdido, este no prospera, este no crece. Y puede ser que nos vean así, porque seguramente por ahí no, porque estamos en el desierto. En el desierto no nos va a engrandecer el Señor. El problema es que nosotros queremos ser engrandecidos en el desierto, pero no. Te va a engrandecer cuando crucemos el Jordán en el medio de la tierra prometida. Y acá vemos que a Josué le está diciendo eso. Te voy a engrandecer delante de los ojos de todo Israel. Y esto es lo que nos dice a nosotros. Todos los que te humillaron, todos los que te pisaron la cabeza, todos los que te calumniaron, te dijeron de todo cuando vos estabas en tu casa, encerrado en tu cueva, llorando con lágrimas en los ojos, en soledad, que Dios cada vez te sacaba más cosas y cada vez sufríamos más, que estábamos mal económicamente, mal de salud. Mucha soledad, mucha angustia, y decimos, Señor, soy un gusano, me quiero morir, no quiero esta vida, es un desierto muy árido, muy extremo. Bueno, si en lo poco me eres fiel, va a llegar un momento que el Señor te dice, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Esto viene de parte de Dios. Por eso la palabra en el Salmo 23 nos dice, aderezas mesas delante de mis enemigos. David fue perseguido. David fue humillado por Nabal, todos lo traicionaban. De todo tuvo que vivir David.
y después lo engrandeció, lo hizo un rey. Y esto no es una doctrina de la prosperidad, como andan todo el mundo, no, porque no son nada y el Señor te quiere engrandecer, te quiere dar todo. No, en un contexto vacío no. Cuando hayamos cruzado el Jordán, ahí sí. Cuando ya estemos consagrados, ahí te va a engrandecer el Señor. Entonces lo que nos dicen es que te va a engrandecer delante de los ojos de Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Fíjense la fidelidad de Dios. La misma promesa que le dio en Josué 1, dice que estaré contigo donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo vuelve a reafirmar 2 veces y lo mismo nos dice a nosotros. No tengamos miedo de este Jordán, crucémoslo, pisemos, que quede un cadáver de ese pecado, de ese corazón perverso. Entonces nos dice en el versículo 8, tú pues, manda a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, fíjense que hay una sintonía con lo que está haciendo Josué, con lo que Dios le está mandando. Le está diciendo que lleve el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán, hasta el borde. Los sacerdotes ya están empezando a tocar el agua, ya los sacerdotes son los primeros que empiezan a pasar el Jordán, y atrás todo el pueblo. Todos nosotros vamos, y el arca delante. Estos sacerdotes iban con la presencia, con el arca, y nosotros vamos todos detrás como un pueblo, unánime, ayudándonos los unos con los otros. Fíjense qué es lo que vemos. Y ahora nos dice en el versículo 10, y añadió Josué. Fíjense que Josué le habla a Dios, y Josué tiene visión, tiene sintonía con Dios, tiene comunión. Así deben ser los líderes. Cuando le preguntamos a un líder, tiene que tener una respuesta bíblica, una respuesta de Dios, una respuesta coherente, una respuesta que decís, wow, Dios me contestó. Pero no, hoy lo vamos a cualquiera y no entienden nada. No, bueno, vamos a orar, después vemos qué pasa. Bueno, así les va. Josué añadió, suma esto. Fíjense la visión que tenían. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Acá le está dando ánimo al pueblo. Fíjense que Josué recibe su ánimo delante de Dios. Y en un momento de la batalla, en un momento ya vamos a llegar, cuando estaban en el medio de la guerra, conquistando, tomando las ciudades, espadazo, peleando, luchando, Josué todo lo que había recibido cuando... Hola Cristina Torres, ¿cómo andás? Cuando Josué recibe todo, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quieras que vayas, esfuérzate, sé valiente. En el medio de la guerra, cuando el pueblo estaba decayendo, Josué le decía al pueblo, no temas ni desmayes, levántate, esfuérzate, sé valiente. Estaba transmitiendo todo lo que tenía él. No estaba dando algo que no tenía. Bueno, vayan a la guerra, chicos, que yo los veo desde acá mirando Netflix. Así son muchos Josué modernos. Pero vemos que Josué lo que él tenía lo daba. Entonces ahora estamos viendo que dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Él ya lo creía, él ya lo aceptó, ya lo vivía así, ahora lo estaba manifestando. Pero muchas veces vamos a ver gente que te dicen, no, porque Dios es todo en mi vida. Y vemos que Dios no es nada en tu vida. Bueno, Josué no era como esa clase de personas. Dice, y que Él echará delante de vosotros. Y acá, atento con esto, Fibrón, anoten en la Biblia, márquenlo, tienen que tener cuaderno, eso no hace falta que les diga, siempre cuadernillo, anotando todo, porque hay mucha información. Si no, no se va a poder meditar esta palabra. Y encima que es un estudio extenso, largo, exhaustivo. Y atento con esto. Ahora vamos a ver que aparecen los enemigos a vencer. Ahora aparecen por primera vez los enemigos. ¿Qué significa esto? Que el mundo ande a ciegas y no sabe hacia dónde ir. Bueno, todo bien, el mundo no tiene a Dios. Bueno, ¿qué van a hacer? Yo también, cuando no tenía a Cristo, estaba sin rumbo, estaba ciego. La iglesia, tienen Biblia, hablan de Dios, hablan de Jesucristo, cantan, bailan, saltan y no tienen guía. Esto es para los pequeñitos. Esto es para los hijos de Dios. Acá nos viene a mostrar quiénes son los enemigos. Acá tenemos que ir a conquistar. Esta es la guerra. Para tomar la tierra prometida tenemos que vencer esto. Fíjense que es lo que nos dice. Él. Acá vemos que Jesucristo es el que va a echar de nosotros estas naciones. Había que conquistar las naciones y nosotros debemos conquistarlas. Tenemos que ser conquistadores ahora. Entonces nos dice, Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo,
al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Estos son los enemigos. Y yo sé que más de uno de ustedes va a decir, pero este está loco, ¿yo con esto qué hago? A mí que me interesa el jebuseo, el jergueseo y el loqueseo, no me interesa. O decimos, no lo entiendo. Bueno, pero eso tenemos que estudiar. ¿Qué significan? Estas son 7 naciones. O sea que cruzando el Jordán había que ir a tomar la tierra prometida, que es nuestra heredad. Hola Yolanda Gallegos, ¿cómo andás, hermana? Gracias por estar ahí, qué lindo verte. Sé que estás ya terminando el libro de Apocalipsis, así que te felicito por tu esfuerzo, tu sacrificio y gracias por elegir estos estudios. Bueno, ¿qué significa esto? Hay 7 naciones. Para tomar la tierra prometida debemos conquistarla. Hay guerra. En una guerra hay esfuerzo, hay escuadrones, hay soldados, hay jefes, hay generales, hay estrategia. Hay una preparación de los guerreros, donde los guerreros tienen que estar preparados, donde tienen que estar entrenados, donde deben estar capacitados, donde deben tener armas. En una guerra van a haber bajas, van a haber muerte, van a haber traiciones, van a haber desertores. Todo esto vamos a vivir en esta guerra. La guerra no es decir, bueno, voy detrás de mis sueños. No, esa no es la guerra. La guerra es todo esto que hay en nuestro corazón, que son, lo vuelvo a repetir, el cananeo, el eteo, el ebeo, el fereceo, el jergeseo, el amorreo y el jebuseo. Vamos a ver qué significan estas naciones. Estas naciones eran pueblos. Entonces, estos pueblos representan, como dice Emilia, todo lo que hay en nuestro corazón, cada uno de estos pueblos. Fíjense cómo funciona esto. Esperen que busco. Ya no sé, tengo tantos estudios por acá dando vueltas. Bueno, fíjense cómo funciona esto. Cada pueblo de estos que tenían que conquistar tenían una característica. Y todo esto lo tenemos que vencer. Esta es la guerra para tomar la tierra prometida. Fíjense, atento con esto. Estos son los enemigos. El primer enemigo, que son 7 naciones, y el número 7 representa algo completo. El enemigo número 1 es el cananeo. Lo primero que tenemos que vencer es al cananeo. Si vamos a una iglesia apóstata, te van a decir, bueno, anda a vencer al cananeo, vamos a orar fuerte y lo tenés que vencer porque Jehová ya lo venció. Bueno, al ebeo también, ya que está a vencerlo. Al jebuseo también. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quiénes son? Ya dijimos que a ciegas no podemos ir a una guerra. Si no sé contra quién estoy peleando, ¿cómo le voy a dar guerra? Estaríamos locos. La iglesia no sé contra quién están peleando. Bueno, es lógico que no pelean contra nadie. Entonces vemos que el cananeo es el amor al dinero. Anoten eso. Cananeo, número 1. El cananeo es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque este pueblo era un pueblo mercader. Era un pueblo que se dedicaban al comercio y eran avaros. Eran que siempre querían más y comprar y vender y el dinero, el dinero y el dinero. Y esto es el primer enemigo que tenemos que vencer en el corazón, el amor al dinero. ¿Por qué no queremos ofrendar? Diezmar no hace falta, pero ofrendar, y poder ofrendar más que un diezmo y todo. ¿Por qué no somos generosos con el menesteroso, con el que no tiene dinero, con el pobre, con el desahuciado, con las viudas? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué todo lo pensamos para nosotros? Y bueno, es porque el cananeo es una nación que no la hemos vencido. ¿Se entiende? Entonces, para tomar la tierra prometida, debemos vencer el amor al dinero. Para eso tendríamos que hacer un estudio y matar varios estudios y matar el amor al dinero, pero ya entendemos eso. Estamos afanados con el trabajo, estamos afanados con el dólar que sube, que aumenta, con las transacciones, con los negocios. Me quiero comprar una casa, quiero invertir, quiero hacer eso. ¿Ese es tu amor? Bueno, si tu amor está en eso y ocupa un lugar antes que Dios, quédate tranquilo de que es el cananeo y que lo tenés que vencer. ¿Se entiende? Muchos me podrán decir, bueno, yo la verdad que no tengo problema de dinero, no soy una persona ambiciosa, no soy una... Bueno, buenísimo, gloria a Dios. Algunos por ahí tienen cosas solucionadas y otros que no. El eteo. El eteo nos habla de el pueblo. El eteo era un pueblo que vivía con temor y con terror. Era un pueblo
que cuando había guerra o lo venían a conquistar o había un problema, lo primero que se apoderaba de este pueblo era el temor y el terror, el pánico. Entonces, este espíritu, esta nación que tenemos que conquistar, nos habla de el temor y el terror que tenemos para caminar en Cristo. Vamos a estudiar. No, yo tengo, ay, no, me da miedo porque sacrificar horas de mi vida, mi mujer se va a enojar y no puedo. Temor, terror. Yo quiero ofrendar, quiero ayudar, quiero servir, pero no lo hago porque tengo miedo. A ver si todavía me quedo pobre. Entonces, cuando hablamos de el eteo, nos habla de el temor y el terror. El problema es que el que vive con el temor, el coronavirus, ay, no, yo no salgo, yo salgo encapuchado, mejor me quedo acá. No, yo porque ahí vemos que la persona se vuelve incrédula, no tiene fe. Fíjense el pueblo de Israel, el pueblo de Moisés. Moisés, tenemos hambre, queremos codornices, queremos agua, queremos carne, queremos esto, queremos todo. Temor. ¿Por qué estaban desesperados? Porque pensaban que se iban a morir de hambre. Pensaban de que Dios lo había abandonado. ¿Para qué nos trajo Dios hasta el medio del desierto? Para morir hasta acá con nuestros hijos. Incredulidad, temor, terror. No, yo no sigo a Dios porque no puedo porque no puedo dejar mis cosas. Temor, terror de jugártela para seguir a Jesucristo. Ese es el miedo, ese es el temor y esa es la incredulidad. Por ejemplo, cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, vinieron Josué y Caleb y dijeron, los comemos entre 2 panes. Y los otros 10, ¿qué es lo que dijeron? No, este espíritu, temor, terror, no, nos van a comer, son gigantes. Pero la promesa decían que vayan a tomar la tierra prometida. No, pero si hay gigantes, ¿cómo la vamos a tomar? Y los muros son muy altos. Temor, todo esto murieron en el desierto. Hermano, ¿usted cuánto hace que se convirtió? Y yo conocí a Cristo en el año 300 antes de Cristo, lo conocí. Oh, el Señor me sacó del infierno y acá estoy. ¿Y qué hizo en estos 50 años en la iglesia? Nada. Temor, terror, incredulidad. Por miedo. ¿Por qué no servís? Porque tengo miedo. ¿Por qué no estudias? Porque tengo miedo. ¿Por qué no buscas de Dios? Por terror, por pánico. Estoy inmóvil. Fíjense que el que tiene pánico está inmóvil. Por ejemplo, una persona que va caminando, ve, no sé, por ejemplo, un auto que lo está por pisar y por ahí se queda inmóvil. El pánico hace esto. Y estos son los cristianos inmóviles, que no pueden caminar porque están paralizados, porque están con miedo. Siempre el enemigo, siempre la sangre de Cristo nos cubre y siempre en el mismo lugar. Entonces, estos son los eteos. Anótenlo. El eteo es el temor y la cobardía. ¿Tenemos cobardía? ¿Tenemos temor? ¿No nos sabemos desenvolver? ¿Tenés mucho conocimiento y no salís a predicar porque te da vergüenza? ¿No le das la palabra a nadie porque tenés vergüenza? Bueno, hay una nación que tenés que conquistar. Vas a la iglesia y lo único que haces es calentar una silla y no servís ni en tu iglesia, ni al pastor, ni predicás, ni estudiás, ni querés hacer estudios teológicos. Bueno, el eteo, el espíritu eteo es el que tenés que conquistar porque es el que te están señoreando en tu vida. Y he conocido personas que no se arriesgan, que no van por fe, que piensan que si siguen a Jesucristo van a quedar en la pobreza, que si siguen a Cristo van a sufrir mucho. Tengo que ir a la iglesia, tengo que cumplir. Bueno, todas esas cosas te llevan a un espíritu de temor. Esto, como me había preguntado justo en Karina Jiménez, que me había preguntado acerca de la victimización. La victimización es eso. Es que el espíritu eteo está gobernando en mi vida. Por ejemplo, yo tengo cosas que se esperan de mí y no las cumplo. Ay, pero pobre de mí. A mí de chiquito me pegaron, a mí nadie me quiere, mi mujer me dejó, no tengo trabajo, yo no ofrendo, no ayudo porque apenas puedo comer yo. No, ¿cómo voy a estudiar si no tengo ni tiempo? Si no trabajo, no como. Y además todo me pasa a mí. Bueno, ese espíritu de victimización es este espíritu de temor y de cobardía. Cuando nos habla la palabra de que Dios no nos dio espíritu de temor y de cobardía, de valentía. ¿Se entiende? Todo lo contrario. Esto hay que vencerlo. Esto hay que vencerlo y hay que identificarlo, porque muchas veces todos tenemos esto y no nos damos cuenta. Y pasa muchas veces estas cosas.
Yo, y más que los melancólicos, somos de pensar mucho, y a veces nos lleva al pensar mucho, al dudar, y a que ese espíritu se empiece a agrandar un poco más. Bueno, esos son los eteos. Entonces, el cananeo es el amor al dinero, el eteo es el espíritu de temor y de cobardía que te lleva a la incredulidad. El heveo, estos son los gabaonitas, ya lo vamos a ver. Los gabaonitas era un pueblo donde, cuando Josué estaba conquistando todos los pueblos, había un pueblo que se vistieron como pordioseros, que consiguieron todo pan podrido, todo pan con moho, y entonces vinieron disfrazados de pobres delante de Josué. Dice, nosotros venimos desde lejos, los queremos seguir a ustedes, gloria a Dios, aleluya, Josué, queremos pertenecer al pueblo de ustedes, háganme un juramento para pertenecer a ustedes. Bueno, Josué le dice, adentro les dijo Josué. Después se dieron cuenta que eran de los enemigos que tenían que vencer. ¿Y cómo llegaron? Los gabaonitas es un espíritu de siempre querer dar lástima. Son malos como estos gabaonitas, pero siempre con un perfil bajo, siempre con un perfil que no confronta. Acá, hermanito, acá, gracias a la gloria de Dios, no tengo para comer. Hace 20 años que no como, porque Señor, y me cortaron la luz, y el techo se me voló, y todo, y encima tengo un cáncer, y todo. No digo que no lo tenga, pero esas son las personas que viven dando lástima, que les encanta estar en esta situación, pero por dentro son malos. Solamente es una excusa, es un mecanismo de defensa. Y ahí vemos que con este espíritu también lo tenemos que matar para tomar la tierra prometida. Entonces, si te justificás por todo lo que no podés hacer o lo que no hiciste, y para todo tenés excusa, y para todo te pones en una victimización de que, no, pobre de mí, es que yo nací rengo, es que la economía acá en Argentina es muy mala la economía, no puedo, entonces todo me va mal. Entonces, si tenemos ese espíritu, y en la iglesia, ¿cuántos hay que llegan? Los hombres y mujeres que más me han estafado son los que llegaron así. Una vez en una iglesia me llegó uno que le estaba haciendo estudios, todo, que no tenía una pierna. Era bastante guapo porque él con una pierna menos manejaba la moto, trabajaba, hacía muchas cosas. Pero siempre, y está bien, impactaba decir, pobre, tiene una pierna de palo y bueno, pero no, pero yo con la pierna y cuando vino el tren que me cortó, sí, lo contó 40.000 veces, todo bien. Y yo acá y no necesito, y gracias a vos, que vos sos bueno, yo entiendo todo, y todo ese. Me pidió un préstamo, me pidió un par de cosas y se desapareció. Y hasta cuando le dije que si me lo pensaba devolver, se ofendió, se enojó y no me habló más. Entonces ahí estamos viendo ese espíritu gabaonita, que por dentro son hijos de Satanás. Y siempre pasa esto. Ustedes van a la iglesia y acá vienen a comer a tu casa, son buenitos, son mansos, te cuentan esto, lo otro, los problemas, todo, pero son hijos de Satanás que te van a estafar. Ya lo vamos a ver porque Josué va a empezar a conquistar todos estos pueblos. Pero ahora estamos haciendo un adelanto de todo lo que... Entonces, ¿somos de victimizarnos? ¿Somos de dar lástima? ¿Nos gusta dar pena? ¿Nos gusta que la gente tenga compasión de nosotros porque somos pobrecitos? Bueno, hay un espíritu al que tenemos que vencer, que es el heveo. Punto número 4. El fereceo. El fereceo, vamos a ver, ¿quién es el fereceo? Este era un pueblo que este pueblo nos habla, este fereceo significa rústico o patán. El fereceo es un pueblo que... El fereceo, fíjense que cuando, por ejemplo, cuando van a tomar Jericó, van a encontrar que ahí están las murallas. Todas las ciudades tenían murallas por si venía el pueblo enemigo para conquistarlo. Bueno, el fereceo no. El fereceo lo que hacían eran que vivían al aire libre, vivían a cielo abierto, o sea que no tenían muros, o sea que cada vez que venían a atacarlos a este pueblo no tenían defensa, no tenían armas, no tenían nada, entonces cada vez que lo venían a conquistar saqueaban todo y no ofrecían resistencia. Entonces, ¿quiénes son esta clase de personas que no tienen resistencia delante de Satanás? Estas personas son
los que aman ser poco instruidos. El fereceo es el que ama solamente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y listo, no sé más nada de la Biblia. Eso es porque no tenés murallas, no tenés defensa, no estás preparado para la guerra y cada vez que te vengan a atacar estás regalado. Entonces, este espíritu se opone al crecimiento, no quiere saber nada con el crecimiento. Y las primeras armas que tiene este espíritu, te voy a decir, la letra mata, el espíritu vivifica. Cristo es amor, no hace falta leer la Biblia, no hace falta estudiar, no hace falta instruirse. Entonces, el espíritu fereceo es conformista. Tengo 80 años en Cristo y nunca leí la Biblia, solamente versículos aislados y me conformo con eso. El problema es que no tienen defensas delante de Satanás este tipo de personas. Por eso vemos que significa rústico. Una persona rústica es el que no sabe nada de la Biblia. Una persona que no tiene conocimiento, que no tiene estrategias, que no tiene visión, que no tiene nada, que es conformista. Patam, que es lo mismo que un vago. Entonces, ama ser poco instruido, es ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque no tiene nada de Biblia. No conoce a Dios, supone, se imagina que Dios tiene que manejarse de tal manera, pero totalmente erróneo. Ordinario. En Proverbios lo llaman simples. El simple es el tonto, el lelo, el estúpido, el vago, el ignorante, el que se deja engañar fácilmente. Esos son ese tipo de cristianos que andan así por la vida, que van a la iglesia, bailan, cantan y siempre vuelven vacíos. Y así llevaron toda su vida. Que después cuando viene el enemigo, tienen toda la casa descubierta. No tienen murallas, no tienen guerra, no están preparados, no le hacen guerra a nadie. Y por eso cuando viene el problema, ay, pastor, ore por mí, hermano, me va todo mal en la vida, todo el mundo se está en contra mío. Bueno, ahí tenemos lo que son los fereceos. Vemos que son simples, ignorantes, ingenuos, lo engañan fácilmente, son necios, aborrecen el conocimiento, no avanzan, siempre están en el mismo lugar, tanto espiritual, en tanto conocimiento y en tanto todo, porque si no tienen una buena vida espiritual, con un buen alimento, siempre van a estar en el mismo lugar. Vemos que son aldeanos a campo abierto, no les gusta edificar, ese es el problema de los fereceos. Los fereceos no les gustaba edificar. No les gustaba hacer murallas, barreras, no les gustaba trabajar. Y estos son los cristianos que no les gusta estudiar, que no les gusta orar, que no les gusta buscar de Dios, que no les gusta edificar. Dios nos libre de ser esta clase de cristianos. Entonces, vemos que no les gustaba edificar, no les gustaba invertir. Estos fereceos no invertían dinero en hacer murallas, en capacitar guerreros, en tener un ejército, en tener armadas, en tener armas. No, no, no. Estos son los cristianos que tampoco les gusta invertir tiempo en estudiar, en hacer estudios, en buscar de Dios, en mortificar pecados, en orar, en estar en soledad, en meditar en la palabra. No les interesa invertir en esto. Por eso los fereceos eran indefensos. Venían los pueblos y solamente se llevaban todo. Y cuando hablamos que se llevaban todo, se llevaban sus hijos, se llevaban sus casas, sus mujeres, su familia, todo. ¿Y eso por qué? Por vagos. O sea que estas personas no tienen protección. Los fereceos no tenían protección, eran aldeanos, estaban en el medio de la aldea, en el medio del campo. Eran objeto, eran un punto fácil. Entonces estaban sin protección espiritual. Muchos lo llaman también como el asno montés, que el asno montés vive solo en el monte, en el asno y así, y ahí están. Acá vemos que estos hombres viven en soledad y estos hombres no se agrupaban, ellos vivían solos, ahí aislados en el mundo, uno por acá, el otro por allá, no estaban unidos para hacer una fuerza. Y estos son los cristianos que andan caminando así por el mundo. Y hasta quieren andar predicando así por el mundo solo, llevando la palabra, sin un ejército. Es lo mismo que yo diga, bueno, le voy a hacer la guerra a Estados Unidos yo solo. Bueno, estamos mal de la cabeza. Bueno, ese es el espíritu fereceo que tenemos que vencer. Y eso es lo que estamos venciendo. Por eso, gloria a Dios. Ahí Yolanda se conectó recién, gracias, dice, está estudiando los horarios que puede. Carmen Brenes también se conectó. Ahí todos mis hermanos, estamos venciendo ese espíritu fereceo que te lleva a la pereza, que te lleva a estar el conformismo y al no tener defensas. Y después decimos, bueno, después de todo el Espíritu de Dios se manifiesta, Dios es amor, nos ama a todos, no hay infierno, y bueno.
Luego tenemos lo que es el jergueseo. El jergueseo es un espíritu, esto era un pueblo que eran habitantes en arcilla. Los jergueseos era un pueblo que vivían sobre el barro. Era una región húmeda y vemos que habitaban en la arcilla, en el fango. ¿Qué significa esto? Que un pueblo esté viviendo en el barro, en el fango. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esto significa que este pueblo, esta clase de personas, no tenían bases sólidas. Estaban inestables. Y lo que debemos entender que el barro representa el pecado, la suciedad. Entonces, este es el cristiano, el que vive en el medio del barro. El cristiano que va a la iglesia, que hace estudios, pero que vive en fornicación, que vive haciendo todo lo malo delante de Dios, pero porque vive en el barro. ¿Cuántos cristianos hay que vemos que viven en la inmundicia, que viven en la desobediencia, que viven en el barro, que viven en el fango como los jergueseos? Entonces acá vemos que estas son las personas que viven por emociones. Hoy se sienten bien, van a la iglesia, alaban, hablan en lenguas, hacen muchas cosas, pero vuelven a su casa y viven en pecado. Son bipolares. Dicen gloria a Dios, aleluya, 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 y vuelven a su casa y con esa misma boquita insultan a todo el mundo, critican, calumnian, mienten. Entonces viven por emociones, son bipolares. Caen en depresión estas personas. Porque claro, un día están bien, un día están mal. Un día en la iglesia, un día en el... Y estos son los que viven en el barro. Como un día me acuerdo, yo estaba en una iglesia que iba a Emilia, y había una hermana que justo se le había quebrado el brazo, le salía todo mal. Y tuvimos una charla tan religiosa y tan bonita. No, porque el Señor me salvó de tantas, y el Señor está conmigo, me abraza, me ama, gloria a Dios. Yo también, religioso en esa época. Sí, amén, amén. Qué lindo la hermana, cómo busca a Dios, cómo ama. Bueno, da la casualidad de que yo, a una cuadra de mi casa, hay un kiosco que está a las 24 horas abierto. Bueno, un viernes a mi nena le dolía la muela a las 3 de la mañana. Y bueno, le voy a comprar algún calmante para la muela. Bueno, voy ahí medio dormido. Y esta mujer que la ve ya de Emilia se ríe. Y el día anterior que estuvimos hablando, tan religiosos, tan de Dios, los dos religiosos, llego ahí, voy a comprar. Y estaba la misma mujer, pero estaba con 5 botellas de cerveza, pintada toda de rojo, los ojos, y se iba a bailar y me miró y quedó toda sorprendida. Bueno, no voy a dar nombre, nada, no viene el caso. Pero ¿qué significa esto? Eso es vivir en el barro. Que un día estás en la iglesia, está todo bien, pero que después viví una vida en el barro. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cosas es el cristiano que no puede hacer pie. Entonces, ¿qué ciudad tenemos que conquistar? Esta. ¿Estamos viviendo en el barro? ¿Estamos viviendo en el pecado? ¿Estamos llevando una vida sucia delante de los ojos de Dios? Bueno, a corregir eso. El punto número 6. El punto número 6 nos habla de el amorreo. El amorreo era un pueblo que se caracterizaba por la vanagloria, se caracterizaba por la altivez, por el orgullo, por la soberbia, porque era un pueblo poderoso, un pueblo que el amorreo, o un pueblo que se creía importante, un pueblo que se creían que eran los mejores, un pueblo que se creían que por sus armas, entonces, un pueblo totalmente orgulloso, que miraba por arriba de los hombros a las personas. Entonces, todo esto nos habla de que el amorreo que debemos conquistar, hablamos de personas que son orgullosas. ¿Cómo está el orgullo por casa? ¿Cómo está la soberbia, la vanagloria? ¿Todo lo que yo estoy haciendo es por vanagloria o por darle la gloria a Dios? ¿Cómo los trato yo a mis hermanos? Me creo superior, me creo santo, me creo especial, mi orgullo, mi dinero, yo tengo mi casa, mi auto, mi familia, mi empresa. Oh, y ustedes son tan pobres, tan pecadores. Orgullo, soberbia, vanagloria. He visto pastores vanagloriosos, jactándose de sus autos, de sus casas, encima diciendo, no, Dios me lo dio porque soy especial. Vanagloria. Siervo inútil soy. Entonces, eso es lo que hay que matar, el orgullo. Alguien se enojó conmigo, no le hablo, no le saludo. Tenemos que conquistar esa nación. El orgullo, la soberbia, la vanagloria.
me pongo corbata, me visto bien, salgo bien. Está bien, como hijos de Dios tenemos que andar bien como hijos de Dios, no como como hijos de un pordiosero. Pero el problema es que lo hago para mi vanagloria. Yo tengo mi auto 0 kilómetros y es tan bonito, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para jactarnos que somos importantes? Bueno, tenemos que identificar si hay orgullo en nuestra vida, si hay soberbia, altivez, es una nación a conquistar. Esto es para tomar la tierra prometida ya. Ya esto es, y esto no es para el Jordán, esto es para la tierra, bueno, en el Jordán sí, pero ahí ya es matar todo esto, vamos a estar en la tierra prometida, mortificando todo esto. ¿Se entienden? Y por último, el jebuseo, que este es el más difícil de todos. El jebuseo, vemos que esto viene de Jebús y que esto significa, jebuseo significa pisotear, hollar, trichar, machacar significa. Es despreciar, significa jebuseo. Ser abominable, sucio, terco, necio, necio en irse. Pisotea, acá lo que vamos a ver, que el jebuseo es el sistema religioso. Nosotros como religiosos. Y este es el más difícil de todos, que es el que estamos tratando de despojarnos hace tiempo. Y nos sigue atrapando, nos sigue atrapando. ¿Por qué? Cuando David llegan a lo que es la tierra, cuando David llegan a Jerusalén, Jerusalén estaba ocupada por este pueblo, por los jebuseos. Por los jebuseos. Por eso vemos que no quiero ir porque ya estamos medio tarde, pero cuando David va a tomar los jebuseos, que lo vamos a ver mañana seguramente, vemos que era un pueblo que estaba en las alturas, que es donde es hoy Jerusalén, donde fue siempre, pero estaba ocupado por este pueblo que eran los jebuseos. Entonces David lo que decía es que cuando se enteraron que David iba a conquistar, fíjense que el pueblo de Josué no pudo conquistar esto, no conquistaron todo. Y así le fue como le fue, en Jueces, en Samuel. Pero David va y conquista este pueblo que nunca nadie lo pudo haber conquistado, que es el espíritu religioso. Entonces, Jerusalén, que representa la casa de Dios, el lugar, la Jerusalén celestial, estaba ocupada por impíos. Esto es lo que pasa en las iglesias. La iglesia, que es la casa de Dios, está ocupada por hijos de Satanás, que se hacen llamar pastores. No todos, obviamente. Entonces, cuando cuando David va a querer tomar Jerusalén, que eran los jebuseos decían, a David lo vamos a matar. Mismo los ciegos y los cojos lo van a perseguir y lo van a matar a David. Y David lo que dice, vamos a entrar por un canal, estrategia, el canal era de 1 metro aproximadamente, era un caño, un tubo, ahí significaba que tenían que entrar de rodillas. Y decía, y el que vayan, los valientes de David se levantaron y decían, los que quieran y que maten a los ciegos y a los cojos van a tener un lugar de renombre entre los guerreros de David. Y ahí aparecen Joab, aparecen los valientes. Entonces, lo que dice David es porque aborrezco con toda mi alma a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. ¿Qué significaba esto? Que los cojos, ¿quiénes son los cojos? Los que viven en pecado, un día bien, un día mal. ¿Quiénes son los paralíticos? Los que no caminan en Cristo. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no ven. Eso es lo que están a cargo de las iglesias. Y que encima, cuando va a venir un hijo de Dios, dice, no te dejamos entrar acá. Por eso David decía, los odio a los religiosos. No los quiero en mi vida, no los quiero en mi grupo. Y se creían dueños de ese lugar cuando la tierra era prometida. Y David fue y los mató a todos. Y fueron raídos de ese lugar y es ahí donde toman la fortaleza que es Jerusalén. Entonces, ¿qué significa esto? El espíritu jebuseo es el espíritu religioso, por eso dice pisotear. Fíjense que tu pastor, tus hermanos, los religiosos, son jebuseos porque te pisotean. Sacás la Biblia y te pisotean, te critican. Hollar, ¿qué significa hollar? Pisar algo hasta que se vayan. Lo que querían hacer con David, pisotear, hollar, trillar, machacar. Despreciables, son despreciables, desprecian a todos. Entonces, lo que vemos es que desprecian al creyente, humillan a los creyentes. Traten de querer cantar en el coro de una iglesia. Traten de querer servir en una iglesia y van a ver cómo los pisan, cómo los trillan. ¿Por qué? Porque son jebuseos, hijos de Satanás que están ocupando el lugar de Dios. Y Dios lo que quiere es que vayamos a conquistar esta tierra.
pero primero en nuestro corazón. ¿Somos así? ¿Somos religiosos? ¿Somos de pisar a las personas, de creerme que soy santo, que soy espiritual y que los hermanos no merecen el perdón? ¿Soy terco? ¿Soy necio? ¿En lo religioso, en lo que creo? Bueno, esa es la séptima nación a conquistar. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar un poquito, así terminamos y llegamos al capítulo 4. Entonces, volvemos al capítulo 3, versículo 10 de Josué. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que echará delante de vosotros al cananeo, que dijimos el amor al dinero, el eteo, que es el temor y el terror, el hebeo, que era el espíritu que le gustaba dar lástima, el fereceo, que era el que se oponía al conocimiento, el jergueseo, que era el habitante en arcilla, el amorreo, que era el soberbio, el pedante, y el jebuseo, que era el religioso. Versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor está sobre la tierra y pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Es Jesucristo, el arca significa Jesucristo que va delante de nosotros ahora abriendo el río para que lo podamos pasar. Ahí es donde va a morir todas estas cosas que son reyes, son imperios, son naciones, son potestades, principados estos. Versículo número 12. Tomad pues cada uno 12 miembros de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Acá está hablando de los pueblos que representan todas las tribus de todos los pueblos, de todas las tribus del pueblo. Versículo 13. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor y toda la tierra, dice, se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. En esto tiene que pasar algo milagroso. Nosotros, si queremos vencer estas naciones, no podemos. No se puede porque nuestro corazón es corrupto y esto es lo que quiere. Pero es ahora donde Cristo va a empezar a abrir el río Jordán para que podamos pasar. Él es el que, porque este es el momento. Vamos a mortificar estos 3 días. Vamos a ayunar si podemos también. Vamos a ayunar, a estar sin comer, meditando, mortificando, estar firme, que el Señor nos quiere hacer pasar el Jordán. Ahora es el momento. Si no lo cruzamos, volvemos al desierto. Así de simple. Entonces, acá estamos viendo que las aguas se dividirán. Tiene que pasar algo sobrenatural. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en montón. Acá vemos que se va a ver el milagro. Este milagro va a ser para nosotros mismos, va a ser real. Vamos a decir, ¿cómo puede ser que yo domine esto que yo era esclavo toda la vida, que nunca lo pude dejar? Bueno, es Cristo quien está haciendo el milagro. ¿Se entiende? Por eso tenemos que estar en sintonía y dar lo más que podemos. Y el Señor va a hacer el resto. Confiemos en esto y vamos a orar para eso. Versículo número 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, se decidió el pueblo. Este es el pueblo de nosotros, somos nosotros. Dice, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, como debe ser. Cristo va delante de nosotros. El arca es Cristo. Cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, acá ya entramos. Ya estamos entrando, por eso quiero llegar hasta esto, por lo menos. Ya empezamos a entrar, se me pone la piel de gallina, que vamos a entrar en el Jordán, el río de la muerte. Hoy se muere el hombre antiguo en estos 3 días. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, primero entra Jesucristo. O sea que es Jesucristo el que va primero, que nos lleva hacia la victoria y el que abre el río. Nosotros tenemos que pasar nada más. Nosotros solamente tenemos que hacer nuestra parte, caminar y caminar y caminar. Entraron, dice, en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojadas a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordar por todas las orillas en el tiempo de la siega. Acá estamos viendo que el río Jordán en este tiempo se desbordaba la orilla. O sea que acá lo que estamos viendo es que es más milagroso todavía el acto. ¿Por qué? Y porque por ahí si había sequía o por ahí en una época donde no había muchas correntadas, etcétera, vamos a ver que eso nos habla de que no sería un milagro. Espera un segundito. Ahí está, no me estaban llamando.
Entonces ahí vemos que no es un milagro, si es algo que, bueno, hay sequía, todo, pero como estaba desbordado, vamos a ver que totalmente es un milagro de Dios. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, ahí vemos el milagro, como en un montón bien de lejos de la ciudad de Adán, para el lado de Zaretán, y las que descendían en el mar de Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Fíjense cómo ahora pasamos el río Jordán y vamos hacia el pueblo de Jericó a tomar la tierra prometida. Versículo número 17. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron secos, firmes en medio del Jordán. Entonces acá estamos viendo el milagro. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Mañana lo vamos a volver a repasar, pero bueno, mis queridos hermanos, hasta acá llegamos. Mañana continúa este paso. Mañana vamos a ver cómo continúa y vamos a seguir. Así que firmes en santidad, santidad a Jehová. Así que bueno, me cansé. Vamos a terminar en oración, mis queridos hermanos. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por esta palabra. Te pedimos, te rogamos que tu Hijo amado vaya delante de nosotros para tomar esta tierra prometida, Señor. Ayuda a mis hermanos a mortificar todos los pecados para poder cruzar el Jordán, a identificar estas 7 naciones, el Ebeo, el Jebuseo, el Gergeseo, todos los que nos has nombrado, Señor. Tenemos visión, tenemos estrategias, que queremos hacerlo de la manera más correcta para poder pasar este Jordán, Señor, y poder tomar la tierra prometida y estar en Cristo. Te damos gracias, poderoso Dios. Nos limpiamos, nos purificamos con la sangre de Cristo, cada uno con los pecados que nos atormentan y que nunca pudimos vencer. Pero hoy es el tiempo, Padre Santo. Ahora es cuando, poderoso Dios. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Terminamos. Terminamos casi 2 horas, así que es bastante largo, bastante amplio. Así que bueno, ahí Dakota Zuniga, gracias por estar ahí. Bueno, Cinia Fernández también, Yolanda, amén, qué tremendo, dice Yoli, muy bien, está muy, muy en sintonía con la palabra, Dios te está hablando mucho, veo, así que gracias por estar ahí. Gudelia Harrick, muchas gracias a ustedes por estar ahí desde el principio. Dakota Zuniga de Perú también, gracias a Emilia Sosa, a Cinia Fernández, a Cintia también ahí, amén, muy bien, Vanessa, Emilia, bueno, todo el grupo que siempre están, y los de Facebook también, Doris Castaño, bueno, gracias al grupo por estar, así que este Jordán lo tenemos que pasar. Basta de desierto porque ya me asqueó el desierto, ya caminamos torcido mucho tiempo. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, entonces nos estamos viendo, y mañana Luisa de la Cruz también, gracias por estar ahí, por estar firme. Así que mañana, misma hora, mismo canal, continuamos firmes. Ani Sánchez Quintana también, te espero mañana, los espero mañana todos en el grupo, y seguimos y vemos cómo continúa este paso por el Jordán, que es increíble. Cristina Torres también, Laurita, qué lindo verte, Laurita, hace rato que no te veía, gracias por estar ahí. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Mañana, 19:30 horas, continuamos con el estudio del libro de Josué. Nos vemos, Doris Castaño, y a todos los que están ahí. Nos vemos. Que Dios los bendiga mucho.